Ya en la noche de ayer había algunos indicios que indicaban que podíamos encontrarnos ante por lo menos dos escenas de crimen, primaria y secundaria. Repito, una en donde se podría haber producido el enfrentamiento o la ultimación a balazos de cejas si es que no hubo enfrentamientos, y una segunda que es donde aparece en definitiva el cadáver. Se va a determinar si fue arrastrado o si llegó por sus propios medios y si realmente existió una escena primaria del delito, cosa que creemos por lo que se ha encontrado en el día de hoy. Todavía no tenemos personas detenidas. No sabemos si fueron 20 balazos, son creo que 19 orificios que presenta el cuerpo. Estamos hablando de una multiplicidad de disparos. Ustedes saben que los orificios pueden ser de entrada, salida, doble, con lo cual no sabemos qué cantidad de disparos concretamente se efectuaron. Evidentemente es una situación de violencia extrema. Se encontraba en el programa de protección de testigos especiales que se organiza y que se ejecuta desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, con lo que se conoce con un dispositivo de guardias pasivas o atención pasiva. ¿Ustedes descartan entonces que este crimen tenga una relación directa con las denuncias realizadas por él en su momento? No, miren, nunca en una investigación preliminar y de estas características se descarta nada, no, menos nosotros. Simplemente decimos, hay diferentes hipótesis. La hipótesis más fuerte no apunta a eso. Al socialismo de Santa Fe lo incomoda mucho que lo llamen narcosocialismo, como en algún momento durante el kirchnerismo hubo un debate en la Cámara de Diputados y un diputado del kirchnerismo los acusó de ser narcosocialistas. Pero la verdad es que las cosas que pasan en Santa Fe en materia de policía, de narcotráfico, exceden todo lo imaginable. No hay una sola provincia que se equipare a la provincia de Santa Fe en las cosas que han sucedido en materia de connivencia entre policías y narcotráfico. Tanto como para que un jefe de policía de Santa Fe, Toñoli, todavía sigue preso y se lo llevaron preso cuando estaba en actividad y nunca más salió por su relación con los narcos. No estamos hablando de grandes narcos y de tráfico de grandes cargamentos rumbo al exterior, que también sucede a través de los puertos de Santa Fe, sino de haber permitido bandas de narcomenudeo en las diferentes ciudades, en Santa Fe capital, en Rosario, las guerras de bandas que hubo. Y si al socialismo de Santa Fe no le gusta que le endilguen el mote de narcosocialismo, la verdad debería hacer algo con su policía. Y si no, los funcionarios deberían tener un poquito más de cuidado con las cosas que declaran. Hoy el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dijo que las hipótesis más fuertes no estaban vinculadas a las denuncias que había hecho este policía, Pablo Cejas. Lo cual yo no sé cómo interpretan los hechos o qué manera peregrina tienen de cuidarse el culo a la hora de hacer declaraciones para no entorpecer la justicia, pero es un insulto de la inteligencia, muchachos. Pablo Cejas era un policía que ya había denunciado en muchas oportunidades a sus jefes en la ciudad, en la periferia de la ciudad de Santa Fe, porque decía que había lugares de venta de drogas en la ciudad de Santa Fe, no estamos hablando de Rosario, en Santa Fe, a los cuales no podían ir porque los jefes les decían que no vayan. Al menos había denunciado en varias oportunidades. El propio Pablo Casas, que seguía estando en actividad, que era un policía en actividad, todavía, seguía laburando, había dicho que en 4 oportunidades, en diferentes operativos, lo quisieron matar y que ya no sabía si le disparaban los tipos a los que se iba a enfrentar o le disparaban los propios policías de atrás. Fíjense lo que era la vida de este tipo. En un momento dado, hay un video donde se lo ve a él salir en silla de ruedas, ¿sí? Y hace declaraciones. Le habían pegado 2 tiros en esa oportunidad. Hace declaraciones y dice, no tengo ninguna duda que es la policía la que me está disparando. Véanlo. La misma policía la que me mandó a matar. Porque yo no transo con los jefes. Una pregunta, ¿los derechos humanos están? ¿Dónde están los derechos humanos? Eso me mandan a matar. ¿Es la segunda vez que le ocurre, señor? La cuarta vez. Porque no transo con los jefes, no transo con los narcos. Y le hice muchas agachadas a los jefes. Por eso me mandaron a matar. Hace 2 días discutí con un jefe y hoy, puta casualidad, me meten 2 tiros. ¿Hace la denuncia? Donde corresponde en fiscalía con mi abogado. ¿Cómo se llama?
complicado. Estoy bien, físicamente estoy bien. Ahora recibo una llamada telefónica de mi hijo mayor. Es mi hijastro, digamos, yo lo crié de chiquito. Él siempre anduvo conmigo para todos lados. Él me dice papá. Me tiraron unos tiros. ¿Cómo que te tiraron unos tiros? Sí, estoy en la casa del Colo, que es un amigo de él. Él lava moto, lava auto, hace changa él. Y pasaron 4 masculinos en 2 motos, de los cuales uno le gritó vos sos el hijo del botón y bueno, le efectuaron 10 disparos de arma de fuego, de grueso calibre, que pegaron en la vivienda de donde estaba él con los amigos. Bueno, a raíz de eso, bueno, yo me quedé con mi hijo más chico en mi casa, mi señora se fue a su 18, bueno, tuvo una crisis de nervios, mi señora en el lugar, ahí habló con un personal policial que la atendió muy bien y... Bueno, este es Pablo Cejas. Ustedes lo veían recién en silla de ruedas diciendo, yo le conozco muchas cosas a los jefes. Es la 4ª vez que me quieren matar. Le habían pegado 2 tiros y él pensaba que en los allanamientos le pegaban disparos los propios policías. Hoy le pegaron 20 tiros. Sin embargo, para el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, para Maximiliano Puyaro, las hipótesis más fuertes no están vinculadas a su denuncia. Muchachos. Le pegaron 20 tiros de 2 diferentes armas. No le robaron la moto, no le robaron el celular y lo tiraron en un descampado. A ver, ¿cómo carajo se llama eso si no es un crimen mafioso? El tipo había denunciado a los jefes, a sus jefes, por proteger a los narcos y le pegan 20 tiros de 2 armas diferentes. Y supuestamente para las autoridades políticas, las hipótesis más fuertes sobre la muerte de este policía, Pablo Cejas, no están vinculadas a sus denuncias. ¿Quieren que les cuente todavía un giro más del absurdo de todo esto? Bueno, el policía Pablo Cejas era un testigo protegido. ¿Sí? Un sistema muy particular de protección de testigos tienen en Santa Fe, porque no es que lo custodian, es un testigo protegido por teléfono. ¿Sí? La versión oficial que dieron, o sea, no es joda, muchachos, lo que les estoy diciendo. No había reportado ninguna novedad, dijo oficialmente el sistema de protección de testigos de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo es el sistema de protección de testigos? Insisto, es por teléfono. El policía Pablo Cejas lo llamaban por teléfono, le decían, ¿está todo bien? Sí, sí, está todo bien. A las 9 de la noche le preguntaban, ¿está todo bien? El policía dijo, sí, sí, está todo bien. Un rato después lo habían cosido a tiros, le habían pegado 10 tiros de cada una de las armas, 20 tiros en total. Ustedes escuchaban al fiscal que decía que, bueno, que no sabía si los tiros o los agujeros que tenía eran de entrada o de salida. Lo cierto es que el policía Pablo Cejas, el que había denunciado a sus jefes, murió de 20 tiros. Tengo en línea a Alejandro Grandinetti, es diputado nacional del Frente Un País. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Rolando, ¿cómo estás? Siguiendo con mucha atención lo que vos decías, incluso hoy estuve en la mañana en la ciudad de Santa Fe y la verdad que estaba conmocionada por este tema, ¿no? Además, cuando uno sigue el detalle de las denuncias que había aportado en su momento, había hecho denuncias en las cuales identificaba 34 puntos de venta de droga ahí en la ciudad capital. ¿44? 34. 34. Así es. Esas denuncias se hicieron en sede judicial, ante la justicia federal, o sea... ¿Y qué pasó con las denuncias? Porque hasta donde tengo entendido nunca pasó nada. No pasó nada. O sea, se empezaron a investigar, por eso era que tenía la protección esta que vos comentabas, que es una protección medio extraña, porque bueno, no pudo cumplir con su efecto, ¿no? Ahora, ¿qué protección? A ver, explícamela, porque digo, ¿cómo es la protección telefónica? ¿De qué lo protegen? Efectivamente, es raro, ¿no? Lo que sí está claro, Rolando, es que cuando se apuraron en decir que efectivamente estaban desmanteladas las bandas narcos y la connivencia entre narcos y policía, bueno, lo que queda detrás de este crimen aberrante es efectivamente de nuevo la hipótesis de una represalia por ahora. No es la primera vez, incluso lo hemos cubierto con vos ya hace tiempo, lo hemos visto aquí en la ciudad de Rosario, lo hemos visto en la ciudad de Santa Fe. Lo que queda claro es que es muy difícil denunciar y después quedar con vida para ver si efectivamente llega primero la justicia o los sicarios que te mandan a matar. ¿¿Tiene el sello de la policía esta muerte para vos?
Lo que sí quedan los testimonios que vos estabas comentando anteriormente y que se veían ahí en televisión, o sea, una víctima hoy, una persona asesinada que durante 2 años, porque esto empezó en el 2015, había dicho en todos los medios, gráficos, televisivos, radiales, que él desconfiaba de los jefes de policía o de algunos jefes de policía que transaban con la droga, ¿no? Y desgraciadamente hay algunos antecedentes como un jefe de policía que todavía está preso por encubrir al narcotráfico. En la ciudad de Santa Fe, porque esto es en la ciudad de Santa Fe, no es en Rosario. Nosotros hemos cubierto, antes que fuera diputado, querido, hemos trabajado mucho en lo que pasaba en Rosario. ¿Qué pasa en Santa Fe? Porque digo, yo la verdad que yo sabía de Santa Fe que tiene un alto índice de homicidios, pero no sabía que también tuvieron un alto índice de narcotráfico. Bueno, incluso también vinculaba a algunos de los protagonistas de la banda, algunas de las bandas que operaba aquí en Rosario, y tengo entendido que en una de las denuncias vinculaba incluso a familiares de Fantasma Paz con algunos hinchas de la Barra Brava de Colón, dentro de la denuncia que había hecho este hombre. O sea, en realidad, si vos ves los protagonistas y son los que terminan en esta guerra entre narcos y policías, son parecidos a lo que pasaba en Santa Fe, en Rosario. Alejandro, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Te mando un gran abrazo, Roque, que sigas bien. No hay mejor testimonio que el de la persona que está muerta diciendo él mismo: me van a matar, me van a matar. Ya van 4 veces que me disparan. Yendo él a hacer la denuncia en la Justicia Federal, que no hizo nada. Teniendo un sistema de protección de testigos trucho por teléfono. ¿Cómo terminó? Con la suerte que tienen los que hablan en la Argentina. Aquellos que saben de un delito y hablan y lo cuentan, siempre pasa lo mismo. La pasan mal, los dejan tirados y, como en este caso, los matan. Bienvenidos. La tercera posición. ¿Hacia dónde va el modelo económico? El modelo económico va hacia el crecimiento. Ya estamos creciendo y estamos creciendo a una buena velocidad, una velocidad que no se vivía hace 7 años casi en la Argentina. Va hacia una menor inflación, va hacia la incorporación del crédito hipotecario y crédito en todas sus formas, va hacia la lógica de la generación de empleo no solo en algunos lugares, sino distribuido en el país. Y vamos a ir logrando con este gradualismo que nos hemos planteado y que lleva a que por ahí algunos critiquen de un lado y del otro, a un crecimiento sustentable, un crecimiento de 20 años, que es lo que realmente va a transformar la Argentina. Pero el gradualismo genera como una impaciencia. Así, bueno, hay sectores que no están viendo que se generen puestos de empleo, o sea, se pierden puestos de trabajo en algunas industrias, no aparecen en otras. ¿Ahí ustedes no temen que ese gradualismo ahora les genere algún grado de voto bronca? Lo interesante de eso es mirar la secuencia, ¿no? De dónde veníamos, qué decíamos hace un año que iba a pasar y qué es lo que está pasando, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la industria automotriz, hace un año se hablaba mucho de la crisis de la industria automotriz. Tuvo una crisis, sí, tuvo. Todas las empresas están tomando empleados nuevos, están creando más inversiones, lo mismo la de las motos, está creciendo la facturación, el patentamiento. La construcción, hace un año decían en una gran crisis de empleo, dijimos con la obra pública y con el crédito hipotecario y la inversión privada se iba a generar más puestos de trabajo, hoy estamos arriba de 400.000 empleados de vuelta después de 2 años. Eso no quita que haya sectores que particularmente en su poder adquisitivo todavía no han recuperado lo que fue la transición del año pasado, pero lo que estamos viendo es que todos los meses se empieza a recuperar de a poco un poco más, entonces la tendencia es favorable, centralmente porque se bajó la inflación y centralmente porque las paritarias fueron libres y se avanzó bien. Y creo que eso es lo más importante, sustentar la lógica de que había un camino trazado, se están cumpliendo las etapas de ese camino. Entendemos la ansiedad porque la ansiedad no es por un año sin tener un buen poder adquisitivo, es porque son décadas de frustraciones y de fracasos que llevó a que falte infraestructura, que falte trabajo de calidad, que falte la posibilidad de tener la libertad de desarrollar un proyecto de vida propio. Pero Mauricio nos ha planteado un camino muy claro y está lográndose los resultados en esa dirección.
¿Hay ajuste después de las elecciones? ¿Están aguantando y después, bueno, No, es que justamente viene un ajuste porque no cierran las cuentas? no hay ajuste después de las elecciones porque lo que hay es un plan predecible que va rumbo al crecimiento y hoy ya estamos creciendo. Entonces el año que viene va a ser un año de más crecimiento, de más generación de empleo, de más recuperación del salario real, de menos inflación, de más créditos, de más obra pública. Va a ser de más, no de menos. Entonces hay una mezcla de deseo de algunos dirigentes que piden y quieren que fracasemos, que fracase la Argentina, no este gobierno. Pero la realidad es que hay una confianza muy grande del mundo y de la Argentina y de los argentinos en un camino de crecimiento. Tenemos una oportunidad única en la historia. Estamos pasando uno de los momentos difíciles todavía. Estos 2 años sabíamos que eran los años más complejos, porque había que sincerar mucha mentira. Y eso es difícil. Ahora, la pregunta del millón, entiendo para el que está mirando del otro lado, es este esfuerzo que pongo y que estoy poniendo con mi familia en estos meses, en estos años y estas décadas acumuladas, ¿me va a traer un mejor resultado o no? Y nosotros decimos que sí, estamos absolutamente convencidos que sí. ¿No tienen miedo al voto bronca? En general tratamos de no trabajar en base al miedo. El miedo enferma mucho, ¿no? Al igual que el cinismo, que la resignación, paraliza, ¿no? Y nosotros siempre estuvimos convencidos que nosotros somos el emergente de una ola de cambio que va mucho más allá de una elección de mitad de término. Es una decisión de vida de muchos argentinos que dijeron tenemos que cambiar, tenemos que salir de esto y este es el camino para hacerlo. Y confiamos que tal como nos pusieron en este lugar van a seguir sosteniendo esto porque ven un gobierno de vuelta que dice la verdad, que se esfuerza, que pone en primer lugar la necesidad de la gente y que trabaja todos los días para resolver los problemas. Y que ve en Mauricio un líder muy transparente en eso. Con lo cual confiamos en que la esperanza le gana al miedo, y le gana a la resignación, le gana a toda esa mala onda que muchas veces se tira. Y lo vivimos todos los días también, porque vamos, recorremos, vivimos. Hay lugares de enorme entusiasmo y hay lugares donde obviamente, particularmente en algunos lugares del conurbano, donde se hace difícil, obviamente, y lo entendemos, porque es cuesta arriba, porque estás esperando hace años que venga la seguridad, que venga la cloaca, que venga el laburo, que venga algo distinto, y a veces sentís la ansiedad de que ocurra rápido. Pero lo que haremos es lo que hicimos todos los días, seguiremos recorriendo y seguiremos confiando además que la elección ocurre el día de la elección, y que ahí es donde el soberano libremente, en el cuarto oscuro, elige el rumbo, pero estamos confiados. ¿Cuál es el diagnóstico? Durante años en la Argentina no nos podíamos poner de acuerdo con las estadísticas. Hoy parece que las estadísticas más o menos están encarriladas. Pero el diagnóstico, ¿cuál es verdaderamente? ¿Cuál es el que está más cerca de la realidad? ¿Es el país que nos cuenta el jefe de gabinete en esta entrevista que tuve hoy con él? ¿O es el país de los datos más apocalípticos, de los que ven que no despega el consumo, crece el desempleo? ¿Cuál es el verdadero país que se va a enfrentar, que va a decir a quién apoya en las urnas en poco tiempo más? Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. ¿En qué punto los errores del gobierno se corrigen y cómo? ¿No? Porque hay mucha crítica de decir, bueno, se gestiona a partir del Excel, a partir del recorte, y después cuando ven que no pueden, retroceden. Yo creo primero que lo más importante es entender la intención de lo que se hace en el gobierno. Este es el gobierno que más está invirtiendo en las áreas sociales como proporción del presupuesto de las últimas décadas. Casi 75% de lo gastado en el primer semestre en la Argentina, en el gasto público, ha sido para la cuestión social. Entra la reparación histórica a los jubilados, entra el fortalecimiento de asignaciones familiares, entra el montón de medidas, las obras que tienen que ver con infraestructura social. Primer punto. Por lo cual nuestra tarea en esta transición es cuidar a los sectores más vulnerables. Segundo, en muchos de estos lugares el Estado
había sido devastado por la mala gestión, por la corrupción, por la falta de información, por la mentira. El que estaba en mi lugar en los últimos años no podía decirnos cuántos empleados públicos había, no podía decirnos quiénes eran los beneficiarios de planes sociales, no podía decirnos cómo se gastaba la plata. Pero no es que nos mentían y la tenían, no la tenían, volaban a ciegas. Esto era un avión que volaba sin tablero de comando. Dentro de eso, la posibilidad de ordenar el gasto social para que llegue a quien más lo necesita. Porque una pensión por discapacidad tiene que estar en función de la persona que tiene una pensión con discapacidad, y por eso ratificamos en todos lados que no vamos a cortar las pensiones a los que lo necesitan. Ahora, obviamente, si hay muertos que cobran una pensión por discapacidad, eso es un robo a las personas que lo necesitan, no es un detalle, ¿no? Entonces hay que ordenarlo para que llegue a aquella gente que más lo necesita. En la ejecución de eso, reformando cientos de programas, puede haber un error en la ejecución y que se cometa una injusticia, se corrige enseguida. Pero lo más importante es que cuando se trata de hacer uso político, diciendo ven que no les importa los más débiles, por eso hacen eso, lo dicen aquellos que crearon este monstruo de la pobreza y desigualdad en la Argentina, porque gobernaron durante décadas y no lo resolvieron. Hace 40 años tenemos 30% de pobres. Más adelante ustedes van a escuchar al jefe de gabinete contar cuáles son las industrias que, según el modelo económico del gobierno, ellos ven como las locomotoras del cambio de modelo, que pueden hacer mover el amperímetro de otra manera. Sin embargo, vos, Esteban, me decías que hay preocupación, sobre todo por lo que puede pasar en las elecciones en el conurbano. Sí, concretamente, Rolando, al gobierno lo ha desconcertado un poco esta campaña de Cristina Fernández de Kirchner, en la cual no habla, se la muestra como una líder moderada, ¿sí? Y ha ocultado prácticamente todos sus dirigentes. Eso lo ha desconcertado un poco. Pero los dirigentes vuelven solo con las causas judiciales. Sí, mañana se va a discutir si le desafueran a Está debido. bien, pero el gobierno apostaba a que Cristina hable más y habla menos. No es un buen dato este para el gobierno. ¿A dónde apunta Vidal, que es prácticamente la timonel de la campaña por estas horas, o de acá al 13 de agosto? Básicamente a apostar en la tercera sección electoral, que es el sur del conurbano, que es donde más complicado tiene los números el Frente Cambiemos, mostrando algunas cosas similares a las que se hizo ayer en La Matanza con el Metrobús. Por ejemplo, obras como el SAME, ¿sí? La implementación de las ambulancias que tan buen resultado dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya estén implementando en algunos distritos del conurbano, y también un plan fuerte de asfalto que ya se puso en marcha y que se va a volver a promocionar en estos días, que ha sido beneficiado sobre todo muchos de los distritos gobernados por Cambiemos. ¿Esto por qué? Porque los números en la tercera sección electoral, insisto, por ahora en la preliminar no acompañan al gobierno. Juan Pablo Arenaza, legislador en la Ciudad de Buenos Aires por Unión Pro, es presidente de la Comisión de Seguridad. ¿Estamos en un diagnóstico esquizofrénico? ¿Estamos hablando de dos países diferentes? No, de ninguna manera. Estamos hablando de un país que finalmente, después de muchos años, se pone en una senda donde los países empiezan a crecer, y empiezan a crecer no durante un año, 2 años, 3 años. Lo que nosotros tenemos que lograr en la Argentina es que la Argentina crezca los próximos 20 años. Vos fíjate que en la Argentina, si vos agarrás los últimos 30 años, somos la montaña rusa, de arriba para abajo. Y en el mundo, los países que les pasaba eso, terminan como, por ejemplo, Venezuela, donde vos tenés crecimientos muy altos y de golpe tenés que el país desbarrancó. Entonces, lo que tenemos que lograr en la Argentina es ponernos de acuerdo, o por lo menos los que estamos de acuerdo, sea oposición o sea gobierno, y decir, bueno, la Argentina de acá no se mueve los próximos 20 años y vas a lograr... Lo que pasa es que lo que está discutido ahora es si efectivamente pueden mostrar un crecimiento, ¿no? Porque ahí es donde viene la esquizofrenia. Bueno, algunos dicen cayó el consumo, el desempleo sigue creciendo, el gobierno dice no, están los brotes verdes. No, bueno, mirá, yo veo cuando vos, la gente de tu alrededor, no hablo de cifras, cuando hay un dicho que dice si un amigo se queda sin trabajo, ¿viste? Cuando vos ves que alrededor tuyo la gente empieza a pensar, che, mirá, me voy a comprar un departamento, estoy empezando a ahorrar. Esos son cuestiones a largo plazo. Obviamente que el consumo se modifica a partir de cambiar la cabeza. Estoy diciendo de la gente que tiene posibilidad de tener trabajo hoy. Y la Argentina hace muchos años que no incorpora los pobres a la clase media. Eso ocurre. Además, vos fíjate, mira, ahí está Polino. Yo la última vez que estuve con Polino, ¿sabés dónde fue? Fue la institución de él, que ahí cerca del Congreso, que fuimos un grupo de dirigentes, porque él daba, y seguramente él tiene muchas críticas hacia nosotros, hacia nuestro gobierno, porque él daba cifras que incomodaban al gobierno
y lo estaban persiguiendo. Entonces, fíjate cómo cambió la Argentina, de una persona como Polino, que hace años que está en el tema de la defensa del consumidor, donde yo puedo dialogar con él, y antes lo perseguían. Pero lo que pasa es que Héctor ahora te va a contar que los medicamentos subieron un 200%. Pero está bien. No es que te la va a hacer fácil. No, pero Héctor tiene que decir eso, y yo me puedo sentar con Héctor y debatirlo, y no como antes, que le ponían multas, lo perseguían. Era una locura eso, ¿no? Diputado, ¿es posible un crecimiento de 20 años con una tasa de LEVAC de corto plazo que hoy cerró al 26,5% anual? No, eso es para bajar la inflación y es momentáneamente, porque si vos venís de tasa de inflación tan alta, bueno, hay que bajar la inflación. Ahí lo tengo a Juan Enrique con Pedro Picapiedra y Vilma. ¿Qué trajiste, Buenas querido? noches, Rolo. Sabés que muy machista lo mío, ¿no? Pero yo quería graficar un poquito el consumo. Y a mí se me cruzó esto, muy machista, porque yo cuando se viene el consumo es porque mi mujer viene más o menos así, mirá la cara de Pedro Picapiedra. Te van a agarrar la fepinita. Y ¿sabés qué te quería decir otra cosa? El consumo es el 73% de la actividad económica. Cuando cae el consumo, cae la actividad económica. Lo escuchaba atentamente a Marcos Peña, el jefe de gabinete, y claro que el problema que está teniendo este gobierno es el consumo. Y si no, mirá estos datos de CAME. Mirá lo que es en los últimos 17 meses la caída del consumo, y tiene que ver con la caída del salario de Pedro. Cuando Pedro... A ver, esos números rojos son a partir del cambio de gobierno. Claro, bueno, yo no quería ser marcar el límite entre un gobierno y otro, pero los números hablan por sí solos. Acá cuando ves el 9,8% es cuando el salario del trabajador estaba perdiendo en su plenitud poder de compra. Después se fue recuperando, pero la caída de las ventas, según CAME, sigue en negativo. Ahora, claramente, Rolo, rápidamente, tiene que ver con la inflación. Cuando el salario está por debajo de la inflación y no tiene poder de compra, y ahí está Pedro tratando de esquivar a Vilma. Mira esto. Esto es la inflación por decil. Claramente, los pobres, el sector más débil, este 10%, consume el 90% de su salario. El sector más poderoso consume solamente el 20%. Ahora, cuando vos mirás los aumentos de precios... Sí, hay cosas... Acá quiero sumar a Polino un momento, porque hay cosas, además de los alimentos, justamente, son los medicamentos, algo que, digamos, es una demanda inelástica, para decirlo en términos más o menos académicos, que se dispararon al demonio. Ahí vino Polino con sus papeles, muy prolijo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, efectivamente, Consumidores Libres fue con el gobierno anterior suspendido arbitrariamente del registro por hacer relevamientos de precios y decir que los precios aumentaban. Y fue la justicia la que luego repuso a Consumidores Libres en el registro de entidades de defensa del consumidor. Bueno, con respecto a los medicamentos, nosotros tomamos las siguientes fechas. El 30 de octubre del año 2015, poco tiempo antes de la asunción del nuevo gobierno, que se produjo el 10 de diciembre, y luego la devaluación del peso. Hasta el 30 de junio, es decir, 21 meses. Tomamos los productos de mayor impacto, de aquellos que son de consumo masivo. Los medicamentos más consumidos. ¿No? Los que más se venden en la Seguridad Social, el PAMI y demás obras sociales. Y la fuente que hemos tomado es el manual farmacéutico y el sistema informático que mandan a las farmacias. Es decir, que estos datos se pueden comprobar, corroborar. Bueno, de estos 48 artículos, el promedio de aumento en ese periodo de 21 meses es del 132%. O sea que está por afuera de toda inflación. Claramente, Rolando, acá te muestro los deciles, ¿no? Eso tiene que ver con lo que dice Héctor Polino, que los sectores más débiles, en este caso los jubilados, claro que son los que más medicamentos consumen. Por eso la inflación para ellos es del 77%. En cambio, los sectores más ricos, la inflación es del 57%. Menos Panadería, ¿no, Juancito? No. Panadería que cobra una jubilación bastante grande. No sé si la seguirá cobrando. Sí. Bueno, bien. Pero está bien, más allá de eso, claramente entre el 77 y el 27 hay 20 puntos. Y ahí se ve la transferencia de ingresos que tanto se habla. Vos te explicás cómo es esa. Esa transferencia, claro, está acá. Esos 20 puntos es lo que les transfieren los sectores más débiles
a los sectores más ricos. Por eso claramente se cayó el consumo, como muestra Came, y Pedro... A ver, dame algunos ejemplos de medicamentos. ¿De aumentos? Porque o sea, no aumentan ni por el dólar ni por la inflación. Cuando fue la devaluación subieron porque yo acá tengo los datos subió el dólar. con respecto al dólar. Cuando el dólar se estabilizó, los medicamentos no bajaron, ahí subieron por inflación. Exactamente. Según datos estadísticos de la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esos 21 meses la inflación tuvo un aumento del 71,7%. Si el promedio de aumento de esta canasta de alimentos fue del 132%, aumentaron los medicamentos un 60% más por encima de la inflación que mide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si tomamos el tema del dólar, el dólar en octubre del año 2015 estaba a 9 pesos con 50. En el 30 de junio de este año, 16,88. Es decir, que hubo un aumento del dólar del 54,3%. Los precios de los medicamentos subieron un 77,7% por encima de la devaluación del peso. ¿El gobierno en estos casos peca de ingenuo o es dejar hacer? No, yo creo que en el tema de medicamentos hay que actuar y hay que ver si hay monopolios, y hay que ver si hay laboratorios que ejercen una presión sobre los precios. El gobierno tiene que actuar. Yo quiero dejar en claro que los responsables de estos aumentos no son los farmacéuticos, que no son los formadores de precios. Son los laboratorios. Porque son listados que llegan a las farmacias. Estos son los formadores de precios, claro, no el precio los primario. Los formadores son los laboratorios. ¿Y quién tendría que controlar, de acuerdo a las normas legales? Es la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno de la Nación. Controles que no se llevan a cabo. Aquí lo tengo a Alejandro Roba, es economista del Espacio Cumplido de Florencio Garrandazo. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Rolando? Bien. No, pareciera que el gobierno todavía no empezó a gobernar, porque si dice que el problema son los medicamentos, los laboratorios, y que hay que ver si hay monopolios o no, digo, me parece que estamos corriendo el arco todos los meses. El año pasado, en este mismo programa, charlábamos sobre el segundo semestre. Bueno, parece que el segundo semestre no llegó. Después era este año. Y ahora parece que tenemos que esperar 20 años para ver crecimiento. Yo creo que hay algunas diferencias. No es lo que dice Marcos Peña. Marcos Peña está hablando de indicios de crecimiento ahora. Mira, yo soy de Luján. Tenemos una crisis textil muy importante en Luján. Más de 700 despidos, 7 o 8 empresas pymes que han cerrado sus persianas. Y lo más impresionante es que sectores como el agroexportador en Luján, una empresa que se llama Argensum, que es agroexportadora, está echando personal también. O sea, aquellos... No son los ganadores del modelo, no es el agro uno de los grandes ganadores del modelo, o del cambio del modelo. El ministro Cabrera fue a Luján a decir que había que reconvertirse. ¿Sabes cómo es la reconversión? Le daban dinero a los empresarios pymes para que echen personal. Y ese personal después no puede ir a trabajar a un sector agroexportador, que sería uno de los ganadores del modelo, porque también están ajustando. Entonces, hay un desparpajo, me parece a mí, en el jefe de gabinete, que me gustaría que hable el ministro de Economía, no el jefe de gabinete. En cuanto a qué está pasando con la economía... En tu gobierno no hablaba nadie, ¿no? No, estaban todos silenciados, tenían yo te respeté cuando estábamos hablando. Estás diciendo cosas que son inexactas. ¿Cómo no son inexactas? Decime cuál es el sector que está creciendo. Si vos agarrás las cifras... No quiero debatir con vos porque me parece... No un tema particular, no un tema particular de una empresa, porque no lo conozco el caso que vos estás planteando. Pero vos sos economista, si uno agarra en el sector agroexportador de la Argentina en los últimos 2 años, uno ve que hubo un incremento de la cantidad de puestos creados. No de una empresa en particular. Bueno, sí, es verdad. No es verdad. Agarré los números del INDEC. Lo que hay en el último trimestre es mayor precarización. No daban las no voy a explicar de antes porque estoy mirando el gobierno tuyo. La gente no es tonta, sabe lo que pasaba antes y sabe lo que pasa ahora. ¿Pero por qué me haces una comparación a la cual al gobierno que perteneciste hace 1 año y medio, no hace 5 años. Estoy hablando del gobierno de ustedes, parece que no empezaron a gobernar. No, pero yo te digo lo que pasaba y lo que pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Bueno. Desempleo en 2 dígitos, en el conurbano y en cualquier lugar donde vos me digas. El desempleo es se nuevo. reprimen los trabajadores. Ahora lo sabés. Ahora lo se reprimen los Antes ni lo trabajadores. sabías. ¿Qué tiene que ver? Las estadísticas son meros instrumentos. Claro, por eso las destruyeron.
¿Qué tiene que ver eso? Claro, vos lo relativizás, O sea, no tiene nada que ver. Ustedes destruyeron... Yo no quiero relativizar, estamos discutiendo. Las estadísticas son de este gobierno. No estoy discutiendo ni el gobierno anterior ni el gobierno que viene. Pero uno, ustedes digamos, tienen que empezar a gobernar. Uno ve dejarse de decir que van a hacer y hacer. No, pero ¿Dónde están los brotes verdes? Decime un sector que Bueno, ahí puedo... Yo te puedo decir, en Luján no hay un solo brote verde. El único brote verde pasó hoy, que el dólar pasó a 20 centavos, aumentó 20 centavos, y no le creen al gobierno porque no renovaron todas las LEVAC. ¿Vos decís que la inflación está bajando? Y el Banco Central aumentó 26%. Yo no lo tengo que decir, lo tiene que decir el INDEC. Ahí por ahí yo me adelanto un poco lo que decía Marcos Peña hoy. Dice, bueno, hay inversiones en energía no renovable, en el campo. Dice, bueno, hay una mejora, la construcción y el petróleo. Estas son las 4 industrias que están hablando. Lo cual no son muy generadoras de mano de obra, salvo la automotriz, por ahí un poco. La mano de obra, la obra pública, la construcción. La construcción, eso genera mucha mano de obra. La obra pública es el 3% del PIB. Si ustedes piensan crecer con el 3% del PIB, lo que hace crecer la economía son los números esos. Cuando empieza a aumentar el consumo... pensamos ordenar que nos roben. Bueno, por lo pronto. ¿Por qué no dejar las consignas y hablamos de la economía? Yo vine a hablar de la economía, creo que estamos hablando de economía. Esas estadísticas muestran en rojo la caída del consumo. Hasta que eso no se revierta, la economía no va a crecer. El gobierno, igual, para ser claro, el gobierno maneja otros números. No maneja esos números, yo no los refuto, son los datos de CAME que Juan los aporta siempre muy bien. El gobierno maneja otros números, que son distintos a esos. No habla de una caída estrepitosa en las ventas y en el consumo como habla la CAME. Pero vos yo le estoy diciendo lo que dice el gobierno. Pero vos caminás en la calle, vos viste lo que es hoy la calle, vos sabés lo que está sucediendo, por ejemplo, en Luján. Digo... que vamos a hablar del no es el termómetro de Argentina, Luján, pero te quiero decir... Sí, hace mucho tiempo que viene mal la cuestión. Bueno, pero el turismo en Luján, que es un turismo de clase media baja. El gobierno dijo que el turismo creció un 21%. Bueno, puede ser en los centros de esquí. Bueno, no sé. Puede ser en Chapelco, puede ser esto. En Luján. En Rosario, 35% de ocupación hotelera. Entonces, decime, ¿puede haber un brote verde? Sí, yo te lo digo, el brote verde fue los 20 centavos que creció el dólar. Vamos a escuchar un poquito más de Marcos Peña a propósito de esto, de cuál es el país real, cuál es el termómetro real del país, por lo menos en cuanto a actividad económica. Pero antes, si fuiste víctima de un accidente y estás cansado de esperar una solución, te recomendamos que solicites una entrevista con la gente de Life Group. Life Group es la única empresa en Argentina que efectúa relevamientos de siniestros en vía pública, determinantes para la resolución efectiva en todo tipo de accidente. Contáctese al 4373-4499. Por mi accidente yo elegí a Life Group. Por mi accidente yo también elegí Life Group. ¿Cuáles son las industrias, las ramas de la producción que van a ser las locomotoras del cambio del modelo? Ya han empezado. Si uno mira lo que está pasando en energías renovables en particular, solar y eólica, 56 proyectos se están desplegando en este momento en todo el territorio, desde Jujuy hasta Santa Cruz. Lo interesante, que eso lo vinculo a otra cosa como la minería, que se está desarrollando lo que es el litio, y tenemos la reserva más grande del mundo de litio, que es lo que todos nuestros celulares tienen en las baterías. Y los autos eléctricos. Y los autos eléctricos. Y se están desarrollando industrias en Jujuy, en Salta, en Tucumán, vinculadas a esa industria. Y esto es lo interesante cuando uno mira energía, muy parecido a lo que pasa con agroindustria, que este es otro de los sectores que está creciendo y volando. Va a ser una cosecha récord en casi todas las dimensiones. Sí, pero ahí siempre está la cuestión de decir, bueno, el campo argentino, el modelo rural tal como lo entendemos, es expulsivo de mano de obra del campo. O sea, ¿cómo hacer para que eso genere mano de obra y que quede acá y valor agregado? Lo interesante por eso es mirar todo junto. Si uno mira el país buscando generar empleo privado, el empleo privado se va a generar en el interior del país. Nosotros tenemos que lograr que cada argentino que nazca en un pueblo pueda desarrollar un proyecto de vida ahí. El turismo, que es otro sector que está creciendo a partir de la revolución del aire. Todo eso lo que va generando es una lógica de trabajo privado que hace que se genere condiciones para invertir. Y un Estado... En todo lo que me dijiste no estás hablando de empresas estatales. No, está generando, lo que sí tenés el Estado invirtiendo en infraestructura. Que eso también te ayuda, el Belgrano Cargas, el tren que va hacia el norte, que va a ayudar el costo del flete, las 1.300 kilómetros de autopista que se están construyendo en este momento. Y ahí es donde es tan importante un Estado que diga la verdad,
que dé herramientas, que baje el costo de capital. Hoy el financiamiento para esas empresas es mucho más bajo que antes. Aparece la ley PYME, aparece la ley de autoparte, aparece ahora la ley de desarrollo de proveedores. Una de las críticas es quién va a consumir eso si no hay plata en la calle. Bueno, pero por eso se está recuperando el salario real y por eso estamos bajando la inflación. Ya está a la mitad del año pasado y el año que viene va a estar a la mitad a esta altura probablemente. El año que viene puede ser, pero está en los niveles de kirchnerismo final. Estamos ahí, 1 y pico. Lo importante es la tendencia. No, esta inflación de este año Se había escapado y ahora... va a ser la más baja de los últimos 7 años. Vamos a llegar a un dígito en el 2019. Ahora, todo eso lo tenemos que complementar con mucho trabajo en lo que tiene que ver con lo educativo. Tenemos que ayudar en lo que es capacitación. Te doy un ejemplo para mí muy maravilloso. El plan Empalme, que lo lanzamos, es la posibilidad de darle transición a aquellos que tenían planes sociales de la Argentina Trabaja para que puedan ingresar al mercado formal laboral. Es cambiar la cultura del trabajo nuevamente, es darles herramientas, el Estado acompaña unos años y eso es parte de este cambio de mentalidad, donde en vez de la lógica de tener un gobierno que te pide que le agradezcas porque te da unos pesos, un gobierno que trabaja para liberar la energía y la dignidad de cada uno de los argentinos, particularmente los que menos tienen. En todo cambio de modelo económico hay ganadores y perdedores, y me parece que esto es lo que se va diseñando. Digamos, por un lado hay sectores que están perdiendo, las textiles con la importación, ciertos sectores de producción industrial que habían crecido durante el último periodo del kirchnerismo, durante el modelo kirchnerista, ahora están perdiendo y ven venir o por temor a importaciones o porque no van a poder competir con sus costos, mientras que, decíamos con Esteban, hay sectores que son ganadores o que siguen apostando al cambio de modelo. ¿Sabe lo que noto, Rolo? Como dos grandes países, o capaz que hay un INDEC Blue. El gobierno maneja unos números que son de un crecimiento, ¿sí? Que ha crecido la economía, 1.1, que el consumo no cayó, que el desempleo no es tal como se dice, que hay muy buenos brotes verdes en construcción pública y privada. Esperemos que sean verdad y no sea un regreso al morenismo. No, claro, pública déjame redondear. Estoy diciendo lo que dice el gobierno, no lo que digo yo. Obra pública y obra privada por el tema del impulso de los créditos, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Son números de la industria automotriz, boom de ventas de autos y ventas de motos. Todos son números que maneja el gobierno. Y por otro lado, hay otra campana del otro lado de la vereda que muestra el acabose total, que hay que agarrar los animales y subirse al arca de Noé porque los números concretos, Esteban, son... el país se inunda. Creo que en el medio debe haber una realidad, ¿no? Esteban, los números concretos del gobierno, el INDEC, dijo que en el primer cuatrimestre crecimos un 0,6%. Pero si el año pasado caímos 2,5%, ese 0,6% es verdad, es un brote verde, pero no tiene nada que hacer con lo que caímos el año pasado. Por eso, pareciera que la tendencia es positiva, pero la gente todavía eso no lo dice el gobierno. Agarrá, por ejemplo, vos fijate Aerolíneas Argentinas, ¿no? Una empresa del Estado que todavía está recibiendo plata del Estado. Pero en el último año y medio, vos tenés aerolíneas que transportan más gente, más eficientemente, con menos plata del Estado. Yo hace 10 días estuve en Mendoza, aunque fui a dar una charla, y yo cuando veía los letreros, porque primero que arreglaban el aeropuerto le permite una cantidad de cosas, que no son cosas que no se podían realizar, había que hacerlas. Y yo veía el letrero y decía, no, pero esto está mal. Decía, vuelo a Rosario. ¿Desde cuándo de Mendoza hay vuelos a Rosario? Vuelo a no sé dónde, vuelo a no sé dónde. Antes vos veías vuelo a Buenos Aires, vuelo a Santiago de Chile, vuelo a Rosario, vuelo... Yo decía, bueno, está cambiando, hay cosas que están mejorando, obviamente. Yo voy a dar que las algunas cosas cifras, no cambian de un día para el otro. Algunas cifras que son elocuentes. El consumo de leche, por ejemplo. Yo lo he notado. El consumo de leche. Es cierto. El consumo de leche era promedio 44 litros por persona y por año. Ahí están los perdedores. Ahora, los ganadores están del es de otro lado. 40 litros. 4 litros menos por persona y por año. Y no es que la gente siga una epidemia de veganismo, que la gente dejó de tomar leche. Ahí están los dos países. Las futuras generaciones, los niños. El consumo de carne vacuna bajó. Bajó el año pasado un 8%. Se recuperó un poco, pero está en un 6%. Puede haber un cambio cultural también en eso, ¿no? No es una epidemia de veganismo. No, pero no defiendo nada. Viene hace mucho tiempo la caída de la carne vacuna. Bueno, siempre ocurre, se sube el... La caída de la carne vacuna, que estaba en sus buenas épocas 75 kilos por persona y por año, estamos entre los 3 países, Estados Unidos, la Argentina y Alemania, bajamos al 40 y después subimos al 45, cerca del 50 kilos por persona y por año. Y ahora cayó en el último año y medio. Y el gobierno dice que es porque la gente está ahorrando. Digo, es increíble, digamos. La otra vez dijeron que estaba cayendo el consumo de leche y de carne porque la gente está ahorrando. Lo que yo creo
es que estos datos son claramente, están verificando lo que estamos diciendo. La calle dice otra cosa que lo que está diciendo el gobierno, lo que vos decís. Por eso digo, ¿dónde están los ganadores y dónde están los perdedores? Porque alguien está ganando. Yo te digo que los ganadores están en los bancos. O sea, los grandes bancos son los que están ganando. Fíjate vos. Eso ganan siempre, también ganaban antes. No, bueno, pero hoy tenés la tasa de interés del 26,5 del EVAC, que es para bajar la inflación, que no la han bajado, digamos, está por arriba del 25%. El año pasado bajó, ¿no? Sí, la inflación, ustedes la aumentaron al 40%. Claro, nosotros hicimos todo lo malo, ustedes hicieron todo lo bueno. No, yo te digo, tu gobierno aumentó la inflación, el 40% no es de ningún otro gobierno. No, la Argentina durante muchos años está teniendo inflación que ahora empezó a bajar. No es mi gobierno. Un gobierno no hace todo en un año y medio y vos sos economista y vos sabés que los procesos ustedes tienen que empezar a gobernar. Cuando empiecen a gobernar para la gente, vamos a discutir. No sé, mira... Pero, escúchame, Macri dijo en el año 2015 que era una pavada bajar la inflación y tenemos 26% de inflación. Los procesos inflacionarios llevan su tiempo, no se baja de un día para el lo otro. hubiera dicho para las elecciones, esto que vos estás diciendo, que vamos a crecer dentro de 20 años. Que cuando termine su mandato en el 2019... También dijo que el segundo semestre del año pasado empezamos a crecer. Hablando de inflación, ahí lo tengo Juan Enrique con el Super Sturzenegger. Hoy fue un día muy especial. Hoy para hablar de inflación y del EVAX, ¿no? Hoy es el día Super Martes y yo lo tengo acá a Sturzenegger, es verdad, mirá el poder que tiene Sturzenegger. ¿Por qué? Y porque acá muestro claramente... Sí, le pusiste pelo, ¿eh? Sí, le puse pelo, ¿verdad? Bueno, es Superman. Pero ¿sabes por qué? Acá te muestro la diferencia. De arriba están los poderosos y abajo están los débiles. Los débiles son los que consumen. ¿Por qué te digo los que están los poderosos? Porque hoy se convalidó, como recién hablábamos, una tasa, esta no es la tasa, es del 26,5. Del 26, hoy del 26,50 fue. Lo que pasa es que tocó esta tasa hoy, pero 26,50. Esta tasa, vos fíjate, que es muy superior a la inflación, que la inflación está en el 21. ¿Y qué quiere decir eso? Que incentiva a la gente para que haga esta diferencia. Y lo que hacen esta diferencia son los grandes bancos, que en lo que va el año ganaron 80.000 millones de pesos. Ahora, muchos bancos no quisieron renovar, y mirá el dólar el día de hoy. Está tomando fuerza, mi amigo, ¿eh? 17,39. Estos son los ricos. Está al límite del récord otra vez, ¿no? Mirá, está en el tope. Hay un dólar blue que está casi tocando los 18 pesos. Ahora, estos son los ricos. Y acá vuelvo nuevamente sobre los consumidores. El consumidor sigue perdiendo, por eso la economía sigue perdiendo. ¿Por qué? Porque los ricos no dejan de hacer negocio, Rolando. Ahí está la división. Consumidores versus los bancos. Yo ahí te diría que ni siquiera es una cuestión de ricos que hacen negocios, sino de capital financiero que se autonomiza del capital industrial y tiene una lógica propia, me parece. Acá. Y lo hablábamos la semana pasada, Rolando. ¿Quién va a invertir a enterrar una industria? Porque tiene que ganar por encima del 26,50. Si vos no ganás por encima del 26,50 y decís pongo la guita en el banco, compro el EVAX. Ese es el tema algo de la cortito tasa. con respecto a los economistas, porque hay cosas que a mí me causan hasta gracia. Yo hace 10 días escuchaba a muchos economistas, yo no sé vos porque no te escuché, diciendo el dólar está barato, que el modelo no da más. Ahora aumentó un poco y el dólar está caro. La verdad que los economistas tienen que hacer una autocrítica, así como los políticos constantemente hacemos una autocrítica. Está caro. No le puse categoría acá. No le puse categoría, está caro. Pero la noticia es el dólar no sé qué. Y la verdad que hace 10 días vos escuchabas los mismos economistas diciendo esto no da más, el dólar está muy barato. O yo soy loco o escucho otra cosa. Pero la verdad que el dólar creo que tiene que seguir un mecanismo. El propio presupuesto daba un dólar de 18. Entonces, que suba el dólar un poquito más, un poquito menos, 20 centavos. El mercado libre, así funciona. Rolando, uno de los grandes ganadores son las empresas petroleras. Porque cada 3 meses se le reajustan los precios. Y se le reajustan los precios de acuerdo a la variación del dólar, de acuerdo al precio de los biocombustibles y de acuerdo a la inflación. Y de acuerdo al precio sostén que garpamos todo cuando cargamos nafta, somos debemos el único país que subsidiamos la empresa petrolera, cosa que vino también del modelo de kirchnerismo. A los trabajadores, en cambio, se les reajustan los salarios una vez por año. Y a los jubilados y pensionados 2 veces por año. ¿Por qué a las petroleras cada 3 meses se le reajustan y se le acaba de otorgar un importante aumento en el precio de los combustibles que impacta y mucho en el precio de los artículos de la canasta básica que van a consumir los trabajadores? Bueno, hay que ver cómo viene la inflación después del aumento de la nafta el mes pasado. ¿Cómo viene la inflación este mes? El mes de julio la inflación no va a bajar del 2%, lo dicen todos los economistas, con lo cual del 2%.
Y lo otro que iba a Bueno, hoy decir... Sturzenegger decía que está preocupado porque no baja la inflación núcleo, que es la inflación desestacionalizada. No baja la inflación núcleo y con este aumento del dólar te diría que va a aumentar más. Ahora, esta licitación, el 88% renovó los 500.000 millones de LEVAC. O sea que hubo unos 60.000 millones de pesos que fueron al mercado, que fueron a comprar dólar. Ahora, si al gobierno le va mal, como pareciera que va a pasar en las PASO, yo no quiero pensar la puerta 12 que se va a armar con las LEVAC, la gente desarmando sus carteras de en pesos yéndose al dólar. Así que ahí, agárrate, Catalina. En verdad no es la gente. Son No, inversores especuladivos en gran medida. Cuando te puse esta tasa, Roló, ¿no? cuando yo te puse esta tasa, hablábamos de 26,50, es la tasa primaria la que se negoció hoy. ¿Qué sucede? Mañana comienza a negociarse la secundaria y sería este número, 27,25. Esa diferencia la hacen los bancos. El banco hoy toma el 26,50 y mañana coloca esta tasa. Por eso puede ser que se contenga el dólar. Enseguida vamos a volver con el tema económico, pero ahora les quiero contar una historia que, ya que te tengo acá, sucede en Luján. Tiene que ver con lo que sucede en el hospital municipal. Una serie de casos de mala praxis, Esteban, derivaron en un escándalo político. Sí, al menos uno, sí, un presumible caso de mala praxis. Una nena, Melanie Sánchez, tenía 9 meses cuando falleció el 15 de junio, aparentemente en el hospital que es municipal en Luján. Le dieron una sobredosis del medicamento que recibía y lamentablemente falleció. Todo esto desató que la oposición en Luján, que gobierna Oscar Luciani, que es un intendente de Cambiemos, le pidió una comisión investigadora en el Consejo Deliberante para que se investiguen las causas de la muerte de esta nena, como también así de otros pacientes. Esto generó un verdadero escándalo que incluyó hasta trompadas en el Consejo Deliberante de Luján, personas heridas, una situación bastante escandalosa. Vamos a ver el informe. Ahí sale el asesino que mató a mi hija. Ahí sale y no quiere dar la cara porque no me da una explicación de lo que le pasó a mi hija. 8 meses de vida tenía mi hija. 8 meses de vida tenía. Y me la mató este hijo de puta, me la mató. Se la llevó. Ahora la tengo enterrada bajo tierra a mi hija porque este hijo de puta mató a mi hija. Seguramente no te va a llamar la atención si te cuento sobre un intento de soborno. Lo que seguramente te genera indignación es que este supuesto intento de soborno fue para ocultar la muerte de una beba de 8 meses de edad. Esta es la historia de Melanie Sánchez. Bienvenidos a Especiales Hoy. ¿Qué tenía Melanie? ¿De qué la operaron a los 2 meses? De una tetralogía de Fallot. Viene a ser una maldeformación de corazón. Como ella fue operada del corazón, necesitaba tener un control diario. Porque ya le habían reparado su corazoncito y podía hacer una vida normal. En el camino desde aquí a Talsip la habían visto bien, sonriendo, alegre. Llegó a ese lugar, se la saturó, se le puso unos remedios que se llama PAF, que tiene corticoide. Le hicieron 6 dosis de PAF. Le pusieron oxígeno y después le seguían haciendo PAF. Cuando uno ya lo había avisado que no podía tener demasiadas dosis de PAF. Vimos que eso fue lo que le provocó la muerte de esta bebé, de esta niña, ¿no es cierto?, de tan solo 8 meses. El hecho en sí de la muerte de Melanie, quisieron taparlo con soborno. Me metieron a esa oficina. Estaba el intendente, estaba el señor Curone, no me haga callar, estaba la secretaria y me ofrecieron, ¿qué me ofrecieron? Una operación para hacerme en la clínica Güemes porque sabe que me tengo que operar urgente. Médicos privados, señor. El intendente lo sabía porque me llamaron a mi casa ofreciéndome para que no traiga la prensa, porque quedaba mal el intendente. Me ofrecieron 15.000 pesos hasta que termine el mandato del señor Luciani. Ellos creyeron de que la plata y la casa iba a ser mucho más el amor por la plata o por el dinero que por el amor por esta niña, por esta bebé. A partir de ahora lo que se quiere hacer es una interpelación al intendente que puede presentarse o no, tiene derecho a no presentarse, tiene derecho también a presentar respuestas por escrito, pero a la vez también se intenta generar una comisión por parte de los concejales para tratar este caso. Tienen que pagar, son responsables y tienen que pagar, tienen que ir a la justicia.
Yo la abrazaba nada más. Y le daba besos. Y le decía, mi princesa, mi única bebé, y ellos me la quitaron. Lo que empezó siendo un caso de mala praxis, lo que dicen los propios familiares es que le dieron el triple de dosis de corticoides a la bebé y por eso termina muriendo. Después se transformó, Esteban, en un escándalo político con trompadas en el Consejo Deliberante. Sí, exactamente. Los casos de mala praxis son siempre muy difíciles de comprobar. Y también de comprobar en la justicia. Sí, es cierto. Y siempre cuando muere un ser querido en un hospital público es lamentablemente habitual que se denuncie. Pero hay dos casos bastante paradigmáticos. Este y el otro del hijo de María Elena Giardulio, ambos en Luján. A raíz de todo esto, la oposición en Luján pidió que se cree una comisión investigadora en el seno del Honorable Consejo Deliberante para investigar las responsabilidades o no del intendente. Mientras se trataba de abordar este tema, hubo algunos disturbios en el Consejo Deliberante. Rolo, si querés que los veamos. ¡Le pegaste a una menor, concejal! ¡Le pegás a la mujer, cabrón! ¡Le pegaste a la menor! ¡Yo quiero hablar! Y la policía se lleva al concejal Carlos Pedro Pérez, protagonista de un escandaloso episodio, ya que agarró y le terminó pegando a una menor de edad varias trompadas y a la mamá de Claudia Meneghini, Mari Giardulio. También la golpeó en un cantronazo que tuvieron. Carlos Pedro Pérez lo que estaba haciendo era buscar provocar a la gente que estaba en la barra del Consejo Deliberante en lo que tiene que ver con el tratamiento del pedido de la comisión investigadora, el pedido de armado de la comisión investigadora para tratar el caso de Melanie en el Consejo Deliberante. ¿Qué fue lo que pasó acá? Sí, el concejal Pedro Pérez viene del radicalismo, forma parte del bloque de Cambiemos, fue la voz cantante que frenó la posibilidad de que se genere una comisión investigadora. Los familiares denunciaron agresiones a dos personas, a Estela Altamirano, que es la abuela de Melanie, y a la mamá de esa persona que recién escuchamos, que se llama María Elena Giardulio. Ambas personas fueron después al hospital de Luján y mostraron los certificados médicos por las lesiones que le habría ocasionado esta persona. Es todo muy dudoso, es todo muy sospechoso, pero indudablemente hay un escándalo político. ¿Qué pasa en Luján? Mirá, el intendente Luciani de Luján, en el último año y medio, se decretó en Luján la emergencia textil, la emergencia en salud, esto que estamos viendo, y la emergencia también que tiene que ver con el tema ambiental. No hay una sola propuesta ni medida del intendente para resolver estas emergencias. En este caso, bueno... Algunas lo exceden, digamos. Bueno, pero digo, si... El modus operandi del intendente Luciani de Cambiemos en Luján es cuando tiene un problema decreta la emergencia, después no hace nada y tampoco vemos desde el Consejo Deliberante que se lo controle al intendente. Lo que sí yo quiero decir es que esto sucedió anoche, lamento muchísimo lo que pasó en el Consejo Deliberante, me parece que esas cosas no deben pasar, pero también hay que tener muy en claro que no se puede hacer política con el sufrimiento de una familia. Entonces, esto está muy... es muy difícil charlar con una persona que le pasó esto hace muy poquito, pero me parece que no se puede utilizar esto políticamente, que me parece que también está pasando. Lo que sí es cierto, que el intendente no resuelve un solo problema de los que pasan en Luján. Eso es cierto. Y en lo de salud les diría que es el más preocupante, pero tampoco resuelve ningún otro problema que tenga que ver ni con los temas ambientales ni con los temas industriales. Lo que pasa es que hasta que se sepa la verdad, si uno tiene que esperar a que lo diga la justicia... Sí, la Secretaría de Salud del municipio de Lanús lo que hizo elaborar las acciones administrativas correspondientes... De Luján, perdón. Lanús ya tiene su propio quilombo. De Luján, perdón. Las acciones administrativas correspondientes y separar a las personas que están sospechadas de esta circunstancia. Aclaremos esto. En la gran mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, son 135, los hospitales son provinciales, excepto algunas excepciones, como en Luján, donde el hospital es municipal, pasa algo parecido en Tandil y en algún que otro municipio. Es decir, acá la responsabilidad indelegable de la salud de ese hospital es del intendente. No
no pasa lo mismo en otras ciudades, como en Lanús, por ejemplo. Señor Néstor Espósito, le voy a preguntar qué pasa con Bonadío y con la causa de los sauces. Ayer vos diste un dato impactante, ¿no? Digamos que a la luz de lo que había escrito Bonadío, inmediatamente podían ir por Cristina después de la detención del contador Víctor Manzanares. ¿Cómo sigue esto? Esta mañana el juez Claudio Bonadío ofreció un reportaje en la filial de Córdoba de Radio Mitre y le preguntaron justamente por esto que decíamos ayer, si a partir de esta situación que se había dado con el contador Manzanares, él sacando el dinero que debía ir a una cuenta confiscada para ponerlo a otra cuenta de alguien vinculado con la familia Kirchner para poder tener disponibilidad de ese dinero, si podía tener la posibilidad de que quien hubiera ordenado eso fuera Cristina, y en ese caso, ¿qué pasaría con Cristina? Vamos a leer lo textual, lo vamos a escuchar también. Dijo Bonadío, si se acreditara que Cristina dio la orden de obstruir a la justicia, se tomarán las decisiones que corresponden. Vamos a escucharlo a Bonadío y enseguida vamos a comentarlo, porque a mí la pregunta que me surge es, ¿quién dio la orden de esto? ¿Puede ser tan tonto de tomar una cosa así, de escamotear el dinero cuando está intervenido por la justicia? Primero escuchemos a Bonadío. Si se comprobara que la que obstruye, la decisión de obstruir a la justicia, de armar este bypass, es de la propia expresidenta, que es la jefa de la asociación ilícita en la hipótesis de los sauces, ¿qué pasaría en su criterio? Yo no puedo hacer futurología. Digamos, si se acredita esa hipótesis, se tomarán las decisiones procesales que corresponden. Las decisiones procesales que corresponden, traducime lo del jurídico 1. En el caso de que se haya obstruido la justicia, se produce uno de los riesgos procesales. Hay dos, los explicábamos ayer, que la persona procesada, estando en libertad, se pueda fugar. Si cuando va a hacer el juicio, acá no, ya está. Acá es difícil. Y la otra es que, estando en libertad, pueda obstaculizar, así se dice, la investigación. Ahora, ¿pueden haber sido tan nabos de querer escamotear y de pensar que no se iban a dar cuenta que estaban sacando la guita de un lado y metiéndola en otro? Parece desprolijo, y además parece desprolijo que ¿Tienen buenos abogados? ¿El abogado no le avisó? Parece desprolijo además que lo haya hecho la propia expresidenta, que no parece tener una imposibilidad de disponibilidad de dinero ni una urgencia por la tenencia de ese dinero. Pero lo concreto es que el contador es contador de la familia desde hace mucho tiempo. Lo que está buscando, lo que le falta a Bonadío, yo creo que lo tiene probado, pero está buscando la forma de afianzarlo, es determinar que quien dio la orden de cambiar la cuenta fue la propia expresidenta o algunos de sus hijos. Claro, o Máximo, que era el que estaba en la inmobiliaria. Efectivamente. También, pero puede haber sido San Felice o Carlos Sancho, porque dicen que la plata la deriven a la cuenta de Carlos Sancho, que es uno de los socios de la inmobiliaria familiar. Mira, Bonadío hizo dos cosas. Cuando dictó el procesamiento de la expresidenta y de todo el resto del grupo, hizo dos cosas. La primera es determinar qué rol ocupaba cada uno. Y a Cristina la puso como jefa, al igual que a los hijos, y además puso al resto, entre ellos al contador, como organizadores. Pero hizo una cosa adicional que es la que ahora está trabando toda esta historia. Dijo, yo ya no soy competente en esto. Y le propuso mandarle la causa al juez Julián Ercolini, que es el que tiene la mega causa de la obra pública. Entonces está empantanado en esto, y la Sala Primera de la Cámara Federal, que es la que habitualmente resuelve, y hasta ahora le confirmó todo a Bonadío en la causa por Cristina, es la que tiene que decir, sí señor, todo lo que usted hizo está todo bien hecho. Si pasa eso, el camino queda más que despejado, más que lo que despejado que está en este momento, para que Bonadío pueda decir, vea, la orden la dio Cristina, en consecuencia entorpeció la investigación, hay que tomar las normas procesales que correspondan. Las normas procesales, traducido, lo que me pedía Rolando, es ordenar la detención. Vamos a hablar de la cuestión económica. Polino, a ver, ¿qué es lo que más aumentó de los medicamentos? El que más aumentó fue la Estos son los Polino Papers. No son los Panama Papers, son los Polino Papers. ¡Epa! El Atransil, que es un antiarrítmico, tuvo un aumento del 236% entre octubre del año 2015 y... Un medicamento para el corazón. Claro. Y junio, el 30 de junio de este año. Después le sigue, por ejemplo, la aspirineta, que es un anticoagulante, el Brister, porque... La aspirineta no es algo que merezca una patente especial farmacológica que haya que pagar a Estados Unidos con la aspirineta. Pero con claro, hasta de la aspirineta. Hasta de la aspirina. Pero con la aspirineta y con la
Cafeaspirina, que vienen en tabletas. Es un medicamento que tiene más de un siglo. Últimamente presentaban la muestra, la caja, con menor cantidad de tabletas. Por eso es que nosotros hicimos, varió la cantidad de tabletas. Te mantienen el precio, te ponen menos cápsulas. Entonces lo hicimos por blister. Entonces, la aspirineta en octubre del 2015 estaba a 6 pesos. Ahora está 18,85. Un aumento del 214%. O sea que el mejor negocio que hay que hacer es comprar aspirineta, Juan. Vamos, claro, seguramente. Invertimos en aspirineta, viejo. Seguramente. ¿Sabés que los medicamentos aumentaron acá en la República Argentina? Por eso son caros. En dólares aumentaron un 50% y eso remite claramente al resultado que están teniendo los laboratorios. ¿Alguna vez habría que detenerse en esto? Porque siempre se pone como un coto de corrupción a la obra pública, ¿no? El gobierno anterior esto dice, che, ahí se la chorean todos los empresarios de la obra pública, son unos chorros memorables. ¿Esto está instalado o no? Nunca se puso la lupa, ¿no?, en los dueños de los grandes laboratorios. Sí, hay un señor que se llama Ilia, que le costó el gobierno. Hay un señor que cayó, quiso hacer una ley contra los laboratorios y terminó yéndose. Son grupos poderosos. Efectivamente. Y ahora están actuando con total impunidad. Por ejemplo, la cafeaspirina tuvo un aumento del 172%. ¿Y la ley de genéricos? Muy bien y gracias. La terapia intensiva. Claro. La ley de genéricos es una ley muy importante. Yo era diputado nacional cuando se aprobó y luché bastante. Obliga a los médicos a recetar, no por el nombre comercial, sino por el nombre de la droga. Lamentablemente, en la inmensa mayoría, no recetan por el nombre... Tampoco el farmacéutico te da la opción. Cuando vos le pedís ibuprofeno, te dan el de una marca. Pero te preguntan, Te preguntan alguna marca en particular y la respuesta por lo general es el más económico o la marca conocida. Tenés que ser un experto. Tal cual. Sí. Por eso nosotros le aconsejamos a los consumidores, cuando está frente al médico de confianza, con cordialidad, cuando le está haciendo la receta, que le diga, doctor, por favor, recéteme con el nombre de la droga, no con el nombre comercial. De modo que cuando va el paciente a la pero uno va al farmacia, médico en una situación de confianza. No puede estar sentado frente al médico desconfiando que el médico te va a abrochar, obligándote a comprar un medicamento más caro. Pero pedirle, así cuando uno va ahora a hacer una compra al comercio, decirle, ¿me acepta la tarjeta? Usted está obligado a aceptar la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, pedirle al médico que le recete, no por el nombre comercial, no por el laboratorio, sino que le recete por la droga. De modo que cuando va a la farmacia, el farmacéutico le ofrece las distintas alternativas, el paciente elija aquello de acuerdo a sus posibilidades económicas. Sí, en esta distorsión, y a propósito que preguntaba Esteban, el Estado tiene un rol regulador importante porque es el principal comprador de medicamentos. Esto que vemos de la aspirina, la aspirineta, que compra el consumidor, el paciente al minorista, no es regulador, pero el Estado es el principal comprador a través de licitaciones públicas en las que puede bajar, porque compra mayoritariamente, el precio de los medicamentos al minorista. No lo el titular del PAMI, recordemos, fue presidente de la Cámara Argentina de Laboratorios. Que si le sumamos a esto la baja de los medicamentos de los jubilados, esto, digamos, pega muchísimo más. En la segmentación que estaba haciendo recién Juan Enrique, le pega mucho más a los jubilados porque no solamente están aumentando estos medicamentos, sino que los jubilados tienen menos posibilidad de comprarlos porque las jubilaciones no aumentan por abajo de la inflación y aparte el PAMI les ha sacado medicamentos. El 89% de las recetas que se hacen en los Estados Unidos y Norteamérica se hacen a través del nombre genérico. Y en la República Argentina, cuando se hubiera tiempo, los medicamentos están más caros en la República Argentina, muchos medicamentos, que en Francia, que en Inglaterra, que en España y que en muchos países de América Latina. Pero ahí tenés claro, mira, está la ley, está vigente y ahí no hay un cambio cultural. Es un cambio cultural, ¿no? Los médicos tienen que recetar. Hay un gobierno que no controla eso. Hay un gobierno que no pasa de ahora. No pasa de ahora. Hay un gobierno que no controla. No pasa de ahora lo que los médicos no te recetan. Ahora de golpe todos los médicos... No, se diluyó. El impulsor de esa ley fue Ginés González García. Claro. Y después se fue diluyendo dentro del kirchnerismo. Los médicos te recetan, te ponen la carita, che, yo te hago la receta, pero no me hago cargo.
y después te dicen, o toma la marca conocida. Pero si tenés un Estado que no cree en el Estado, no puedes controlar esto. Ese es el problema. Muchachos, les agradezco mucho la presencia y el debate. Gracias. Un poquito más de Marcos Peña hoy, mano a mano. ¿Es sustentable este modelo económico con un dólar barato? Lo más importante es que es sustentable con un tipo de cambio flexible. Es la primera vez en la historia argentina que se genera un plan de estabilización para evitar una gran crisis económica, que era lo que tendría que haber pasado hace 1 año y medio, porque estaba quebrado el país en todas sus variables. Entonces, lo más importante es entender que el dólar no tiene que estar en el centro de la escena, tiene que estar la decisión de construir fuentes de trabajo privado, que eso es un desafío del cual la Argentina se había desacostumbrado desde hace muchos años, que para eso tenemos que mejorar la productividad, tenemos que mejorar la competitividad, tenemos que sostener el salario real y mejorarlo, no tenemos que ganar competitividad haciendo una mega devaluación a costa del salario real. Eso es fácil y eso son pan para hoy, hambre para mañana. ¿Se viene una reforma impositiva después de las elecciones? Bueno, parte de esa tarea, de ese gradualismo, es seguir bajando impuestos. Vos vas generando la posibilidad de bajar impuestos, como hicimos casi 1,5 puntos del Producto Bruto. Por primera vez en décadas se bajó los impuestos, con ganancias y con las retenciones. Y eso genera la posibilidad de empezar a crecer. La obra pública hoy es 30-40% más barata en costo que antes. Y eso es por eficiencia, por transparencia, porque no hay corrupción, por un montón de razones. Y muchas áreas del Estado vos podés mejorar el gasto en ese sentido. El tema de deuda es interesante entender que 3 de cada 4 dólares que hemos sacado de deuda es para pagar deuda vieja. La deuda es... Tampoco había un gran nivel de deuda, relación deuda-PBI. Pero esto es un dato objetivo, digamos. Dentro de la ratio de deuda sobre PBI, la Argentina está en un buen nivel y eso nos permite poder financiar ese gradualismo. Querer hacerlo de un día para el otro es suicida. Querer hacerlo, no hacerlo también, porque te genera una duda de que el acreedor, que gracias a la confianza que Mauricio generó en el mundo y que la Argentina ha generado en esta etapa, nos están financiando las tasas más bajas de nuestra historia. Y eso es una gran oportunidad. La deuda ha sido varias veces una bomba de tiempo, que te daba un periodo de bonanza y después se estallaba al final de los años. Porque lo que no se planteaba es en función de una visión integral de cómo lograr generar un modelo productivo de inserción en el mundo, sustentable, con un Estado inteligente y transparente, con un sector privado dinámico y competitivo. Esa es la visión de lo que estamos planteando. Ocampo y Hernández, partido de San Martín, estamos en Billingur. La noche de ayer terminó con un episodio trágico. Al parecer, este efectivo del GAT, que vive aquí nomás, a unos 30 metros, venía con su novia, llegaba a su casa y según manifiesta en la denuncia policial que hizo después, 5 jóvenes intentaron robarlo. Le sacaron el teléfono celular y en ese momento él puede sacar su arma reglamentaria, no estaba de servicio, y en ese momento su novia le advierte que estos chicos, supuestamente, reiteramos, 5, tenían, aunque sea uno de esos 5, un arma de fuego. Bueno, en ese momento se produce un enfrentamiento, así dice el parte policial. Lo que están haciendo ahora, ustedes están viendo en la camioneta de gendarmería, es saber si finalmente, bueno, hubo cruce de disparos o no hubo cruce de disparos, las pericias complementarias. Lo cierto es que de este episodio el saldo es trágico, porque en este enfrentamiento murió un chico de 14 años. Una señora que me dijo hubo muchos tiros y quisieron asaltar y una muerte, cosas así. Bueno, así trabaja la gendarmería, hacen justamente el peritaje que marcábamos antes. La verdad que el peritaje primario ya se hizo muy temprano, todo lo que es balística, la escena del crimen, del episodio, del enfrentamiento y lo que ustedes veían, ¿no? En el piso, las marcas de sangre, las diferentes marcas de sangre que hay en el piso, hay por lo menos 9 marcadas en este lugar. Pero hace tiempo que está pasando esto, asaltos, incluso a mí me han apuntado 2 chicos con arma y hice marcha atrás el auto, frené y zafé. ¿Acá mismo? A 2 cuadras. Según la familia de Rodrigo, él había salido de su casa con algunos amigos que nada tenía que ver con los que robaron a este hombre del grupo de apoyo departamental. Hay 2 chicos más que están internados en el Castex de 15
y 16 años. Un disparo en el abdomen y el otro chico un disparo en la pierna. Él no tenía arma, como dicen ahí que tenía arma, único que sabía la bicicleta. Se le hacía pirueta, se hacía lo que quería con la bicicleta. ¿Vos cuando llegaste ahí lo encontraste ya en el piso? Sí, lo encontré ahí, pensé que estaba vivo, pero no estaba. Yo estaba como que lo toqué, me abrió un poquito los ojitos y después ya no. El lugar que le mostramos antes es el lugar del hecho, ahí se dieron los disparos. En un primer momento se pensó que era la casa de policía, no. Ese lugar es donde se dio el hecho y los disparos y la muerte de Rodrigo. Y acá, en este lugar, en la calle Suipacha, al 5400 está la casa de este hombre que en horas de la madrugada intentó ser vulnerada por familiares y amigos y le prendieron fuego. Así quedó la casa de esta persona, que está aprendida en este momento, separada del cargo hasta que se investigue qué fue lo que pasó. Ustedes vieron el peritaje de Gendarmería y mientras tanto la fuerza que custodia la puerta y todos los amigos del chico de este lado. Pediría a Dios que me lo devuelva vivo, pero no me lo va a pasar eso. No es una película, en las películas te lo hacen revivir. Pero acá no, realmente acá no puedo hacer eso. Y ahora no lo voy a tener más. La primera postal, el primer relato de este episodio era un episodio más de inseguridad. Ahí lo tenemos Esteban Trebuch, con quien después vamos a detallar un poco qué es lo que se va sabiendo en materia de estadísticas de inseguridad en el conurbano, cuáles son los distritos más afectados, según cifras oficiales que ahora da el propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Después, con el correr de las horas, había cosas que nos cerraban. Primero, había un pibe muerto, pero había otros 2 heridos que decían, nosotros no fuimos a robar. Y después, la pericia balística hecha por Gendarmería, porque algo olieron en el propio Ministerio de Seguridad, porque rápidamente lo apartan al policía. El policía Daniel Poz, miembro del grupo de apoyo departamental. Los GAD de cada sección son gente, digamos, más operativa, son como una especie de cuerpo, no digo cuerpo élite, pero son gente más de combate, ¿no? Que están acostumbrados a situaciones de mayor violencia, que tienen un mayor manejo de las armas. Este policía, Daniel Poz, subteniente de la policía bonaerense, a 30 metros le había pegado un tiro en la nuca a Rodrigo Correa, el pibe de 14 años, y no había cápsulas del otro bando, no había habido enfrentamiento, no aparecían las cápsulas. Entonces ahora vendrá la hipótesis, los otros tenían un revólver, el revólver no deja vainas servidas, mientras que sí aparecieron todas las vainas que había disparado el subteniente Poz, y por eso, por ahora, el caso se encamina a convertirse en un caso de gatillo fácil en lugar de un policía que disparó en defensa propia frente a los pibes chorros. Damián Odetti, abogado penalista, habitué de tercera posición. ¿Tu mirada sobre esto? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? A ver, primero quiero hacer foco al graph. Dice, ¿pibe chorro o gatillo fácil? La discusión es otra. A ver, hoy estuve viendo en varios portales de noticias los comentarios a esta causa. Y la mayoría de los comentarios en todos los portales es qué lástima que no mataron a los otros 2. No es si es pibe chorro o gatillo fácil. Son 2 cosas distintas. En todo caso, si le quisieron robar es legítima defensa. No hay gatillo fácil. Justamente el gatillo fácil es... Digo gatillo fácil porque es un policía. No, pero eso no tiene nada que ver. Ese es homicidio. Si le disparás, vamos a decir, como primera acción. Y ahí está la discusión. Acá tenés una dualidad. ¿Una dualidad qué es? Los chicos, menores de edad, que hoy día están en la droga, están en la calle, no tienen contención de En una zona como San Martín, de la cual hemos hablado hasta el hartazgo, y que la conozco de memoria, y aparte hay chicos ahí de un barrio donde conozco máxima memoria porque tengo un comedor. Billinghurst. Billinghurst. ¿Qué pasa acá? Acá los chicos entran, si cometen un delito. Vamos a suponer esta hipótesis de que los chicos habrían intentado cometer delito hacia esta persona. Entonces vos tenés que los chicos si cometen el delito, sí es verdad, salen el otro día. Y si los ponen en el instituto de menores, se escapan. Y si salen del instituto de menores, cagados a palo y maltratados, quedan peor. Bien, no funciona el sistema así. Tampoco funciona para el policía, y esto hay que hacer cargo a la justicia.
porque se discutió esta semana quién, Hayton de Nolasco dijo en su momento de quién es la responsabilidad en seguridad. Sí, la justicia tiene responsabilidad en seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque también... Hayton de Nolasco dijo que la inseguridad no era responsabilidad de la justicia, sino de las fuerzas de seguridad. Exactamente. Miembro de la Corte Suprema, ¿no? Digamos, se le deja hacer a muchos policías que trabajan mal, no a los que trabajan bien, a los que trabajan mal, lo que quieran. ¿Y acá qué tenés? Vos fíjate, supongamos que te encuentran en tu casa, vos le disparaste a una persona, sea tu mujer, sea un amigo, un vecino, y decís, ¿sabes qué? Y me amenazó con un revólver y le disparé. Había dos, me amenazaron y le disparé. ¿Y vos qué? ¿Quedás en la calle o quedás en la cárcel a ver si realmente cometiste el delito? No, quedás en la cárcel. Entonces, escuchá lo que te digo, ¿eh? En el 90% de las causas judiciales que yo llevo, en donde los policías disparan a mansalva, jamás, ni hay vainas, ni hay armas, ni hay lo que se le llama, vamos a decir, consecuencias que se llaman accidentes balísticos, que son impactos o plomos. Entonces, ¿qué te dicen? Mirá, y desde la fiscalía, ¿y era revólver o era pistola? ¿Por qué? Porque el revólver no deja la vaina. Pero si no hay accidente balístico, la hipótesis es que no había arma. No puede ser que había... no hubo tiroteo. Que no hubo tiroteo, claro, que no hubo arma del otro lado. Entonces, los policías están acostumbrados a disparar porque sí. Y en su momento, recordemos... O sea, gatillo fácil. Bueno, ahí es gatillo fácil en el contexto de un delito, que es primero disparo y después pregunto. ¿Vos te acordás esa situación hace unos años en donde hubo toda una discusión con los menores judicializados? Que hubo un fallo gigantesco, preopinante la doctora Ángela Ledesma de Casación, que explicaba y convocó a todas las partes intervinientes con respecto a los chicos menores de edad y dijeron que era un desastre cómo estaba manejando el tema y que había que buscar otra alternativa y que la Corte, con Zaffarón incluido, de un plumazo en dos relones dijo no hagan caso a lo que dice la Cámara de Casación y dijo que siga la cosa como está con la ley de menoridad inconstitucional que se habla mucho pero se usa como bandera política pero nunca se hace nada como corresponde. ¿Qué dijo ahí la doctora Argibay en público? ¿Qué dijo? Nosotros no vamos a permitir que cambie la ley ahora, aunque sea ilegal detenerlos a los menores, en el contexto que lo detienen. ¿Por qué? Porque si no, Scioli va a dar libertad al gatillo fácil. Entonces, acá saquémonos la máscara. Si hay una sociedad que está diciendo, che, hay que liquidarlos. Si tenemos, por otro lado, el Estado, que al chico menor de edad no lo contiene ni lo rescata de donde está. Entonces, la discusión de si es pibe chorro o gatillo fácil está mal planteada. Acá es, o se mata o hay homicidio. O se mata o hay homicidio. Ahora... Está bien, pero los pibes chorros existen, ¿no? No son los padres. En este caso, vos fíjate, todavía no están las pericias o no salieron a la luz las pericias de las víctimas. ¿Dónde tenía? Ya sabemos que el chiquito estuvo en la nuca. Ahora, el chiquito que falleció. Ahora, ¿qué pasa con las otras víctimas? ¿De dónde vino el impacto? Y ahí ves si es en la pierna... Uno tiene una pierna y otro en el pecho. Sí, pero ¿por dónde? Ese es el punto. En el pecho. ¿Te ingresó por el pecho? ¿Salió por el pecho? Bien. Y ahí está la discusión. Porque también es verdad que el derecho penal tradicional, la dogmática penal, te dice el derecho no debe ceder ante lo injusto. O sea, vos, si estás en una situación de criminalidad que no te metiste... ¿Por qué tenés que andar escapando, corriendo, lo que sea? Pero eso es para el ciudadano común. Para una persona, miembro de una fuerza de seguridad, que dicho sea de paso, el SES publicó hace poco, que hubo más muertes por policías a civiles, estando el policía fuera de servicio que en servicio. ¿Está? Bueno, pero esa es una dinámica que hoy día, es verdad, los policías también están fastidiados. Y ese es el gran problema. Vos tenés fastidio en los civiles. Que nada cambia. Fastidio en la policía, que arriesga su vida y tampoco le dan respuesta. No le dan chaleco, aunque aparezca alguno, no le dan bala, no le dan seguridad, no tiene respaldo de la sociedad. Y ahí es el problema cuando explota, cuando la sociedad no respalda al policía. Fíjate que está publicando una publicación que hizo el policía días antes, quejándose de la ciudadanía con respecto a la policía. Y eso también hay que contemplarlo. El propio acusado, Pos. Claro, eso también hay que analizar. Quiero ver ahí un poco con Esteban Trebuch las cifras de asaltos en provincias de Buenos Aires desagregadas por distrito. Exactamente. Vos sabés que es medio políticamente incorrecto también hablar de esto, pero el Código del Talión vino a limitar un poco los excesos que había de cuando se hacía justicia por mano propia. O la falsa justicia ahora por te mano gustaron propia. los Simpsons como Juan Enrique. No, sí, ahora voy con los Simpsons. Pero ¿sabés qué? Esto ni el Código del Talión lo hubiese permitido, ¿no? Porque aparentemente, según cree la investigación, los chicos fueron a robar
y por robar los mató. Es decir, incluso fue absolutamente mucho más excesivo. Ministerio de Seguridad de la Nación. Este es Snake, me dicen acá. Yo no vi nunca a los Simpsons, pero me dice Juan Enrique... ¿Que nos llegaron a La Plata los Simpsons? No tenés infancia, Esteban, por favor. Este se roba relojes, qué sé yo. Estos son estadísticas de robo en los principales distritos de la provincia de Buenos Aires. Y vos fijate, el principal distrito de la provincia de Buenos Aires, datos oficiales con robo, es gobernado por un intendente de Cambiemos y es uno de los intendentes más ponderados, que es Diego Valenzuela, de 3 de febrero. La tasa de robo... Bueno, eso coincide con la nota que yo te mostré en verano, este verano, sobre que nadie hace nada en Fuerte Apache. Digamos, donde Fuerte Apache era un lugar más o menos cuidado por Gendarmería, le habían logrado bajar el índice de delito, y digo Fuerte Apache por ser uno de los lugares. Yo tuve un sábado en Fuerte Apache y no había ni policía de provincia, ni gendarmería, ni policía municipal. Rolo, entonces, si vos levantás la policía a todos lados, obviamente que lo que sucede es que se te dispara el delito en tu distrito. ¿Y cuántas veces hablamos del corredor del oeste? ¿Cuántos informes decimos? Mirá, 3 de febrero, Ituzaingó, Morón, claro. ¿sí? Corredor del oeste. Y fíjate, son distritos gobernados por diferentes intendentes de distintos partidos políticos, diferentes signos políticos. Estos son los distritos más complicados. Ahí yo te agrego, mirando un poquito más abajo, vos tenés Escobar y Campana. Atención lo que está pasando en un radio de 60, 80 kilómetros, donde también, por producto de que cierran muchas empresas y incipientes villas de emergencia, empiezan panoramas del conurbano en un radio de 60, 80 kilómetros. Algo inesperado hasta hace no mucho tiempo en la Argentina. Pero mirá el salto, además. 1.236 cada 100.000 habitantes en 3 de febrero. Y el segundo, 961, hay una diferencia muy marcada. Y fíjate la diferencia que hay con los que están abajo en esta tabla, que son San Miguel, General Rodríguez, San Fernando, y último está Berazategui. Vos mirá, a ver si a alguno le gusta hacer alguna lectura política. El primer distrito más inseguro de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la estadística de Patricia Bullrich, 3 de febrero gobierna Cambiemos. El último, Berazategui, con menos delito, gobierna el Frente para la Victoria. Yo ahí te voy a dar una Gobierna estadística Musi. incómoda. Berazategui es uno de los lugares con menos villas de emergencia. ¿Sí? Atención, digamos, tiene problemas, tiene asentamiento, tiene barrio, pero Berazategui es uno de los lugares que tiene, creo que son 6 villas de emergencia contra Quilmes, que tiene arriba de 26. Sí, están casi uno al lado del sí, otro. Están casi todas concentradas. ¿Sabes hacia dónde, Rolo? Hacia el norte. Quilmes es el sur, Varela. Sí, que es un infierno. Realmente, la capital de la provincia de Buenos Aires está del ranking hacia abajo, ¿sí? Con un índice de delitos, digamos, si tenemos en cuenta los 1.226, bastante respetable, digamos, no tan grave. Esto, insisto, son estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Son las estadísticas que había dado a conocer hace 10 días Patricia Bullrich, que tanto habíamos hablado del INDEC y de la inseguridad. Bueno, este es el desagregado en provincia de Buenos Aires. 3 de febrero, ¿querés poner el título? Es el distrito más inseguro de la provincia. 3 de febrero, vean esto, sucedió también en 3 de febrero, es la banda del monobloc. Estoy esperando la camioneta. Listo, ¿y la plata? Y 80 tengo. Listo. Me la van a traer, me la van a traer. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¿Te la van a traer o te la están llevando? No, me la van a traer, me la van a traer. 5. Bueno, llamá a otra persona. Dame 5, dame 5, dale. Dale, dame 5. En 5 vas a ver, la vas a tener a tu mujer, a esa plata, ¿sabes qué? La vas a tener que usar para el velorio, ¿sabes? Te lo estoy haciendo re corta. Dale, por favor, te lo pido. Por favor, loco, si está cagando la banda, te juntás y te está llamando, estamos jugando nosotros, vieja. Resulta que no quiero conocer a llamar a amigo, te pasa, te presta 20.000 pesos más, dale. Estás haciendo re larga, amor, está haciendo 80, hace como una hora, loco, hace una hora estamos esperando. Casi 1.000 pesos. En 20 minutos te llamamos, queremos 100.000 pesos ahora, ¿está? Corto y fuera, chao, 100.000, ahora son 100.000. No, dale, decime. ¡Ah, 100.000, la puta que te parió ya! ¡Te trabajando la banca, dale! Por favor, te lo pido que tengo nene de compuesto, por favor, te lo pido, dale. Con el auto arriba, vas a ir 100, no 100.000, vas a ir 150, la concha de tu madre. Ahí viene la camioneta, ahí viene. Bueno, dale. ¿Y la plata? Y la plata tiene que estar ahí, supuestamente, dale. Listo, quédate niño. Ahí crucé y estoy ya en colectora. Dale, listo, dale derecho. Dale. ¿Estás solo? Sí, solo. Listo. Ahí tiene la subida, el poquito. Sí, dobla a tu derecha. Así donde está, dobla a tu derecha, dale. Así como estoy. Dobla a tu derecha, ahí donde está doblando, dale, dobla a tu derecha, dale. Acá. A tu derecha. Listo, dale. Hay que apagar el auto y sacarle la llave.
Ahí está. Dale, dame la llave del auto, dame la llave del auto. Dame la llave del auto. Dale, quédate. A ver, el conurbano funciona como una totalidad, pero esto que ustedes escuchan era también, termina en Fuerte Apache. Sí, termina en un lugar, esta gente secuestraba gente en el conurbano norte, en los country de zona norte y de zona oeste, y los terminaban llevando a Fuerte Apache. La estadística que presentamos recién es una estadística de robos, ¿sí? De robos, que hay que ver cómo se computan los secuestros de robo a la centradera. Claro, que quede claro que no son estadísticamente, pero el cuadro de inseguridad cambia mucho. O sea, la distinción estadística es arbitraria a este respecto, ¿no? Digamos, los secuestros empiezan como entradera, después terminan en secuestro. Hay que ver cómo se lo califica a cada uno, pero sí es un mapa de inseguridad y de lo que está pasando en el conurbano. Permitime agregar esto, porque recién hablaste vos de que lugares de conurbano cierran fábricas, hay más desocupación, hay villa miseria. Te voy a dar otro dato porque estoy viendo ahí la planilla y conozco muchos distritos. En este momento se está reacomodando, escuchá lo que te voy a decir, se está desde hace 6 meses también en una puja que tiene la policía junto con la gobernadora Vidal, a ver quién tiene más poder. Se está reacomodando el sistema, vamos a decir, de territorialidad de narcotráfico. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona. En los lugares donde venden droga no quieren lío, porque hablan con la policía y hay paz social, aunque te parezca mentira, ¿está? Sí, o sea, los vecinos si no, no funciona el negocio. Exactamente. Entonces, cuando se vende bien droga, tranquilo, los pibes, digamos, que entran a robar al barrio son reprimidos por los mismos narcotraficantes. Porque necesitan que entren a comprar los vendedores. Exactamente. Y que no haya ruido, porque si en un lugar donde venden droga y es un puesto de venta tradicional, te entran con un auto recién robado o con una persona secuestrada, te viene la policía atrás. Entonces no quieren lío el narcotraficante. Entonces hace como de regulador el narcotráfico de los delitos de robo callejero. Que también eso le interesa a la justicia, que haya menos robos para tener menos problemas y más venta de droga, que no hay ningún problema, y por eso están poblando cada vez más las cárceles de vendedores al pequeño menudeo. Ahora, como se está reestructurando, rearmando la territorialidad, ya la policía está, vamos a decir, marcando, acá vendés vos, acá no vendés vos. Hay otro problema, porque en un barrio de emergencia donde por ahí hay ¿Y dos eso o qué tres tiene diferente de la bonaerense tradicional? No, ¿Es lo no, mismo? no, te voy a explicar con respecto a la incidencia de los robos. Cuando vos tenías 2 o 3 núcleos de venta... Vos sabés que en la cárcel, y para todos los que conocen el tema carcelario, vos tenés en la escala, digamos, de jerarquía de interno, vos tenés abajo el violador y arriba, en la escala más alta, el ladrón de banco. Y si mató a un policía, mejor para ellos, ¿está? En el segundo eslabón, de abajo para arriba, está el tranza. Ahora ya está cambiando eso. Ahora, el ladrón, el chorro tradicional, se está pasando al narcotráfico porque es mucho más rentable y hay mucho más acuerdo, y aunque parezca mentira, si bien hay mucha muerte por el territorio, es menos violento para ellos y tienen menos posibilidades de morir. Entonces, hoy día se pasaron muchos, lo que serían los llamados chorros, al narcotráfico. Como la policía ahora está reestructurando el territorio y diciendo quién vende acá y quién no vende, está quedando afuera del sistema de venta de narcotráfico una gran parte de la población. Y a esa población no le queda otra que volver al robo. Entonces, vos después, si querés, te traigo un listadito geográfico. De los para que han veas vuelto. ¿En qué municipio, que ya está reestructurado el sistema, por qué aumentaron también los robos? Porque eso es la mejor. Aquí lo quiero sumar a la conversación a Nicolás Rodríguez Zapre, candidato a diputado nacional por Unión Ciudadana. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto. Bueno, con respecto a lo que dice el doctor, creo que el tema del narcotráfico directamente está relacionado con la delincuencia, porque los pibes que consumen en un momento se quedan sin poder adquisitivo y tienen que salir a robar. Por más que le liberen las zonas, robarán en otro distrito, pero está muy vinculado. Y creo que hay hechos puntuales y reales en estos 18 meses de Macri, que la inseguridad aumentó. Yo estoy caminando el conurbano, recorriendo, la gente es de los 2 temas principales. El primero para mí aparecen todas las encuestas es la también, economía, y el segundo la inseguridad. En ese sentido, creo, como vos decías de Berazategui, que tiene pocas villas, yo me paro en el modelo San Luis, que no tiene villas y es la provincia con menor índice de inseguridad, menor índice de homicidio. Entonces, la desigualdad social tiene que ver con el delito, tiene que ver con la delincuencia. Por otro lado, veo que el gobierno... Y la precariedad, digamos, si vos tenés casa precaria... La necesidad tiene... No podés identificar una casa, como sucede en una villa, no se sabe quién vive, eso genera
que se instale más fácil un Cuando aguantadero. el tejido social se rompe, tiene una consecuencia con el delito, y en ese sentido veo que el gobierno nacional apunta a los cañones, por ejemplo, con los servicios de inteligencia, a intervenir los teléfonos de la dirigencia política en vez de los narcos, de los tranzas, de los delincuentes. Eso lo hizo el gobierno anterior con el proyecto X. Sí, está bien. Yo hablo desde mi generación y hay que mejorarlo para adelante. La gente que sufre hechos de inseguridad, no le importa si el gobierno anterior o este. Otra cosa que veo en los municipios, sobre todo los de Cambiemos, los 3 primeros municipios con mayor índice de delitos son 2 de Cambiemos. Veo que centralizan la geolocalización de los patrulleros. Y en la periferia de los barrios, por ejemplo, estuve en Barrio Obligado, en San Miguel, me decían, acá no viene el patrullero. 2, 3 veces por semana sufrimos un hecho de inseguridad, que es lo que vos contabas, Rolando, que pasa en Fuerte Apache. No hay gendarmería, no hay policía local, y en eso quiero destacar a los intendentes, que no tienen la potestad de la seguridad. Tienen una policía municipal. Sí, pero la competencia ¿Y las no cámaras es de de ellos. seguridad? Muchas veces pagan la nafta con fondos municipales, que sabes que son Tienen las escasos. cámaras de seguridad, para algo las tienen que servir. Sí, pero la verdadera responsabilidad es del gobierno provincial. En la gestión anterior pasaba que se echaban la culpa la federal con la bonaerense, ahora está la grilla toda de Cambiemos, la ciudad, la nación y la provincia, y no tienen a quién echarle Sí, la igual el municipio sabe muy bien dónde está la trama delictual y por ahí no lo dice públicamente porque también tiene sus arreglos, porque también lo banca políticamente. Espere que lo quiero sumar Grupos aquí a narcotraficantes. Omar Guaraz, secretario general de Vendedores Ambulantes, precandidato a diputado provincial del Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿En qué medida la batalla que hay contra los manteros también devuelve a gente a la inseguridad, devuelve a gente al delito? Mira, nosotros lo que estamos viendo hasta ahora es que los trabajadores del espacio público, manteros, vendedores ambulantes, feriantes, estamos sobreviviendo. Hay una caída absoluta de la actividad económica y, bueno, obviamente el nivel de vida de los vendedores cae abruptamente. Bueno, pero yo conocí muchas historias de tipos que habían pasado por las cárceles y se reciclaban a vender en la calle porque nadie les daba laburo. Ahora, creo que la cultura del trabajo que la mantienen todos los vendedores van a luchar hasta las últimas consecuencias por, conservar la dignidad. Ahora, yo lo que veo en la ciudad de Buenos Aires, hablando del tema inseguridad, no hay más barrio donde la presencia policial se instaló como en Constitución. Y, por ejemplo, tenemos un caso que hace 2 semanas atrás, los vecinos cansados del robo y de la inseguridad tuvieron una reunión con el comisario de la comisaría 16, con funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de los vecinos estaba la compañera Margarita Neira y salieron de la reunión donde habían funcionarios oficiales del gobierno y a las 3 horas les pusieron un cartel mafioso de cerrado por duelo. Entonces, Sí, el comedor de Margarita. Sí. Lo que lo planteamos es hasta qué punto el tema de la inseguridad, digamos, porque todos lo sabemos, el robo es el delito, está asociado a las zonas liberadas de la policía. Sí. Es decir, la falta de control civil sobre las fuerzas de seguridad hace que el robo se expanda. Y creo que en parte de la ciudad de Buenos Aires el delito ha crecido. Crecieron 2 inseguridades. Las inseguridades del robo, productos de las zonas liberadas, y la inseguridad policial que lleva a los ciudadanos con una política... Comparado con el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, Suiza, te digo, cruzado del otro lado. ¿O no? Yo vivo en Lanús, por ejemplo. Yo vivo en Lanús. A ver, las dos cosas. Mucho menos violencia en las calles, obviamente en Capital Federal que en el conurbano. Y a mi criterio, mejor preparada la policía de Capital Federal, sean policía de la Federal. Y además hay mayor número. Pensé que en la ciudad hay tantos policías. No, pero mira, hay algo. Mira, te voy a contar. Cobra más Odetti también, ¿eh? No importa, pero te voy a... No, sí importa. No, pero te tiene que ver con la idiosincrasia. Mirá esto en 30 segundos como te lo resumo. Un chico de una villa de San Martín me iba a visitar a la oficina Capital, ¿no? Yo estaba ahí a una cuadra de tribunales. Entonces, un día me dice, che, qué respetuosa la policía de Capital. ¿Qué pasó? No, porque te dicen, por favor, señor, nos muestra las cosas del bolsillo, por favor. Y yo digo, ¿y por qué te pido las cosas del bolsillo? ¿Qué estabas haciendo? No, porque por mi aspecto, qué sé yo. ¿Por tu aspecto qué? Si yo lo veía normal. No.
pero está mal que te pare la policía. No, bueno, pero pará, es respetuoso. Allá en provincia me dice negro de mierda, saca las cosas del bolsillo y te caga trompada. Entonces, no, pero eso es lo que vive también la gente para sí. Entonces, vos fíjate, esa idiosincrasia, que te la digo así, en una anécdota común y corriente, eso hace que haya menor tipo de violencia y obviamente mucha más densidad de policías. Ahora, con respecto a lo que dice Maraz, con respecto a la complicidad policial y un tema que diste al principio de este policía Cejas que lo balearon o estaba incluido en el programa de protección de testigos provincial, no nacional, quiero dejar en claro algo. Hay un programa nacional de protección de testigos. Eso está a cargo de la ministra Bullrich. Bien, no funciona. Yo tengo hoy en día el 100%, escuchá, 100% de los testigos que yo tengo en el programa, yo como abogado, tienen un botón antipánico, y los que denuncian a la policía les dieron, hay que ser pelotudo o cara dura, un celular, que es con el que te llaman y te geoubican, te geolocalizan. Si te quieren matar, saben dónde estás vos porque estás con el celular. Pero te dan un botón antipánico. La ley de protección de testigos, imputado o testigo protegido, implica que el Estado debe garantizar por lo menos 6 meses, prorrogable por otro tiempo más, una ubicación, el alquiler de un lugar, la alimentación de ese lugar, el sustento tuyo, hasta que vos declares en el juicio. Hoy día te mandan a tu casa y después valían te controlan por teléfono. Gracias por venir, Damián. Vamos a volver un poco al tema de la vida cotidiana, cuestiones de consumo, postales del consumo. ¿En los últimos meses dejaste de consumir algo? Sí, ropa, mucho, o sea, casi no compro nada. Sí, un poco menos gastos de salidas a comer o de ropa, sí, un poco menos sí, porque está todo como muy caro. Por ahí la ropa un poco menos, pero la salida no. La salida se mantiene. Sí, sí. O tenés que fijarte a qué boliche salís. Y bueno, la ropa obviamente. Y más siendo estudiante, es como que no es el mismo el presupuesto que tenés. ¿La situación económica le hizo variar en el consumo? Total. ¿En qué cosas, por ejemplo? En general. Sí, un poquito sí, pero no tanto. Es una cosa para mí un poco normal, digamos. Me ajusté un poco más en el tema de comprar ropa, o sea, me compro lo justo y lo necesario. No miro, o sea, busco ofertas o busco lugares donde pueda comprar más y con menos plata. Hay muchas actividades extra que nos gustaría hacer, pero que no hacemos, porque si ya haces 2 son mucha plata por mes y cuesta muchísimo. ¿Empezó a variar por ahí la dieta alimentaria por una cuestión económica o no? No, gracias a Dios nos mantenemos bastante bien, gracias a Dios sí. Los precios cuidados son precios descartables. ¿Qué puede ser los precios cuidados? No. Uno ya tiene que comer sano para tener mente sano, cuerpo sano, ¿no? ¿Es caro comer sano? Es carísimo. Cuidando un poquito el bolsillo, porque por supuesto la situación también no da para hacer muy grandes gastos, pero bueno, dentro de todo, disfrutar lo que se puede. ¿De dónde es? De Mar de Ajó. ¿Y en Mar de Ajó los precios aumentaron, se mantienen? Aumentan. Hay aumentos de muchas cosas. ¿Se tuvo que ajustar en el último tiempo? Sí, mucho. Más allá que depende de la temporada, viene esta época y se pone un poquito más difícil. Pero está difícil. Sí. Algunos tienen que cambiar muchos hábitos del consumo, dejar algunas cosas. Pero bueno, vamos a ponerle onda a ver si podemos salir adelante. Es un poco volver a lo que contábamos en el comienzo del programa. Los números de la CAME, por ejemplo, dan bajas generalizadas en todo el consumo. El gobierno está diciendo que hay índices del consumo que se están recuperando. Nicolás, ¿cómo lo ves vos en el conurbano? Y en el conurbano está el tejido social roto, pero bueno, ahí estamos hablando de sectores muy humildes, que uno como peronista siempre trata de abocarse a esos sectores, pero entiendo que este gobierno viene por la clase media, vemos que está cayendo el consumo, por ejemplo, me decía la otra vez el presidente de la Asociación de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires que bajó enormemente el trabajo de los profesionales independientes porque la gente... Sí, lo primero que va a cortar es... Exactamente. Entonces, bueno, los que se quejaban por ahí de que era fin de semana extra largo y perdían su sesión y al trabajar autónomos no la recuperaban, hoy directamente no tienen pacientes. Lo mismo los taxistas de la capital, que trabajan mucho con la clase media, ven a la gente con ganas, con este frío de subirse y ven que la gente no se sube. En ese sentido, creo y estoy convencido de que en agosto y en octubre tenemos la posibilidad de limitar un poco a este gobierno que está
coercionando el poder adquisitivo y la clase media tiene que ser consciente que van a afectarla a ella directamente. Vos decías que también se nota, Omar, en lo poco mantero que quedan en la gente que le compra, ¿o no? No, obviamente, o sea, nosotros nos manejamos con el dinero efectivo y lo que estamos viendo es que las políticas económicas lo que hacen es reducir el poder adquisitivo y lamentablemente el panorama que tenemos a futuro es que cada vez la situación va a ser más complicada. Es decir, están los manteros, los vendedores ambulantes y empezamos a ver fenómenos, si uno se basa en la provincia, el tema del trueque. Es decir, existen muchísimas personas que se han quedado sin trabajo o que su salario ya no les rinde, que han salido como opción a vender, utilizar su casa para vender comida. Vemos en distintos Hace rato que se ve eso. lugares, sí. Hace rato, sí. No, pero La que feria se ha americana profundizado. tiene, pero Que se ha lo del trueque profund- sí es nuevo, es cierto. Que se ha profundizado y el tema del trueque, un ejemplo es en Morón. Hay un grupo de 90 mujeres que lo que hacen es generar una economía que es la que le queda sin dinero, ofreciendo servicios. cuando no hay dinero- En Morón, Ahora, en La Plata, esperen, en a Quilmes ver, también. Una cosa son los manteros como termómetro de la venta, pero los manteros de 11, los que perdieron sus puestos en la salada, ¿en qué van a laburar? ¿Qué sabes? ¿A dónde van a laburar? Los compañeros, como... O sea, ¿En la qué se mayoría de reciclaron? los manteros se han reciclado en vendedores ambulantes. ¿Y dónde, si no se puede? En los lugares de la Ciudad de Buenos Aires, en Once, en Avellaneda. Sí, en tribunales. En Caballito, en El tribunales. conurbano también, el conurbano. O sea, los ya no tienen vendedores- manta, caminan. Exacto, los vendedores no han desaparecido. Agarran la modalidad de venta ambulante porque es una modalidad que es legal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el Vende gobierno busca el exterminio de la actividad, no quiere que nadie venda y obviamente que aparte de la situación económica complicada... ¿Qué venden los vendedores ambulantes? ¿Qué venden? Lo mismo que vendían antes, no pueden andar con la ropa a cuesta. ¿Qué venden? Medias, la ropa, lo que pueden. Lo que pueden llevar en la mano lo venden. Entonces vos tenés una ¿Los situación... ponía la policía también? La policía, lo que sí yo te puedo decir que el tema de la coima no ha desaparecido, que tanto la Policía Federal como Espacio Público con el tema de la persecución ha hecho que las coimas se triplicaran. Entonces vos te encontrás con un cóctel de compañeros que por la falta Pero si la de policía poder puede decir que adquisitivo sigue coimeando para ser vendedor ambulante. obviamente. Yo te doy un ¿Cuánto? ejemplo. ¿Cuál es el tarifario? Yo te doy un ejemplo. En Flores, donde fue la cuna de la corrupción policial de la 50 y de la 38. Mientras tenemos una fiscal como Celsa Ramírez que habla de la mafia organizada, pero siempre pierden los laburantes. Ningún policía procesado ni detenido. Hoy la 38, a los pocos vendedores ambulantes que están quedando en Flores, los coimea. Y cuando no los coimean, salen a robar con la excusa de que vos no podés laburar, entonces vengo y bueno, aprovecho y te saco tu mercadería. O sea, hoy la policía, que se hablaba de la corrupción malicial, bueno, hoy se ha potenciado. Si no te salen a coimear, directamente te roban abusando del poder. Te afanan la mercadería. Entonces vos tenés un cóctel Está bien, explosivo. pero esa gente, ¿laburo en blanco consiguió? ¿Algún laburo consiguió? No, todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que si el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es eliminar a los manteros, a pesar del gran grado de represión, no desaparecieron, se Ahora son transformaron en ambulantes. vendedor ambulante y lo que tenés es cada vez más Este gente modelo, Rolando, que vos hablás sale a vender a la calle. de si el gobierno se fija si genera empleo genuino, por ejemplo, en el caso de los manteros, cuando elimina el rubro. Este gobierno le sirve una cuota de desempleo alta para el que tiene trabajo y tiene un sueldo bajo. Vienen por la flexibilización laboral. Diga, Muchachos, agradezco tener trabajo. Muchachos, no vamos, les agradezco que hayan venido. Gracias, Si nos a vos. vamos, esto fue tercera posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.